Suscríbete a la Panterita. Hagamos una nueva edición del Super Sábado, Cardinal Deportivo, hoy primer sábado de febrero, 3 de febrero, 11:30 minutos. Juanma, ¿cómo estás? Bien, Dani, ¿cómo estás? Saludo para todos, sábado caluroso, 34 grados. Sí, realmente. Ya lo veo allí a Gerardo también. Pasá nomás, Gerardo. Y de hecho, iba a ser una cuestión de entre dos, porque Gerardo iba a estar en la cobertura de la Encarnación, bueno, sabemos, y va a ser lógicamente el tema dominante, el fallecimiento del dirigente más grande que ha tenido el fútbol paraguayo, el deporte nacional. Yo creo que el deporte a nivel general, ¿verdad? Y probablemente, como ocurre también con su querido Club Olimpia, o sea, codeándose con todos los gigantes internacionales en ese sentido. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Daniel, el saludo para todos. Bueno, estamos en comunicación con Gabriel González, el loco. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para ir a acompañar a mi amigo, viniendo del interior. Está viniendo del interior. Sí, señor. Bueno, ¿cómo te agarró la noticia? ¿Era algo que allí en el círculo íntimo, entre ustedes, jugadores, campeones de América, ya manejaban? Pero, ¿cómo te tomó la noticia del fallecimiento de don Osvaldo? Y muy triste realmente. Se fue un campeón del mundo, se fue un papá, se fue un amigo, se fue un compañero, se fue un consejero. Complicado, el mejor deportista del país. Incomparable, inalcanzable va a ser esto. ¿Qué recuerdos tenés de él, Gabriel? Y un señor consejero, así como te dije, amigo, papá, compañero, tenía todo, tenía un corazón demasiado grande, muy noble, y eso es lo que necesita este país, un corazón de esa grandeza, de esa nobleza que tenía ese señor. Incomparable va a ser. Claro, Gabriel, vos podés hablar con propiedad porque fuiste uno de sus hijos más mimados, por decirlo así, porque lo tuvo a varios, al Rafa Gol, a Vicente Raúl Amarilla, al Loco González, pero vos estás en esa línea de los más mimados por el gran Osvaldo. Sí, yo soy un agradecido y un bendecido en ese aspecto, pero siempre fue a través de mi persona y mi lealtad hacia él y hacia la institución. Siempre fue así. Cuando comenzamos recién a hablar, me preguntó 3 veces si quería ir a la Olimpia y le dije yo sí, claro que sí, llegamos a un acuerdo, yo voy a venir a la Olimpia. Entonces me dijo, firmame este documento por $5,000 y ya está. Me dice, no, le digo, yo ni aunque te firme por $1 millón no llegamos a un acuerdo, no voy a venir. Aparte a jugar con Haití la pelota, hace honra a Haití eso. Ese es lo González. Gabriel, son sin lugar a dudas, ese tipo de anécdotas tendrás muchísimas para contar, pero como figura ya lo resaltaste a él, a Osvaldo. ¿Cree que puede llegar a haber o cuánto tiempo puede llegar a pasar para que haya una figura deportiva del nivel de Osvaldo Domínguez? Te voy a decir lo que me dijo mi papá. Sí. Un buen líder, cada 100 años nace ese. Quiere decir que nosotros ya no vamos a ver más. La ascendencia de él era muy fuerte, Gabriel. Contanos un poquito cuando, después de cada partido, ya sea en triunfo o en derrota, su sola presencia ya daba calma o sacudía el ambiente. Parecería que le estoy viendo ahora mismo después de un partido complicado y va entrando en la concentración, me da piel de gallina ya recordándome de él, caminando con esa vestimenta blanca y negra que tenía, con su cuello abierto, enorme cadena de oro, y nos decía, reunión señores, y los perros, los muchachos metían los rabos entre las piernas, todos
todo cagado. Y el único que le contestaba siempre fue Loco González. Y ahora estoy llorando por el camino. Me duele muchísimo lo que estoy diciendo, porque le sentí tanto a él. Siempre fue un consejero, disculpe la por este momento que estoy pasando. No, por favor. Soy un hijo más y estoy en la piel de los hijos. Y especialmente a Emilio, que ayer anteayer estuve con él, estaba practicando con él. Nunca le vi a Emilio practicar. Y una persona le estaba haciendo practicar y yo intentando practicar con él porque no podía correr, porque recién vine a una operación. Y yo soy un hermano más para ellos, realmente lo siento así. No, por favor, Gabriel, yo creo que tu emoción es la de muchísima gente en estos momentos y creo que muchísimas personas se sienten identificadas, así que creo que es todo lo contrario. Nosotros te agradecemos que estés compartiendo algo tan valioso, tan íntimo, tan privado y algo que muy poca gente puede decir porque realmente eras de los que tenían una relación muy directa con Don Osvaldo. Así mismo es. Tuvimos muchas anécdotas. Tenemos una con Samaniego y presidente y yo fuimos junto a él y queríamos cobrar nuestra platita y me dice, ¿qué plata le voy a pagar si usted no juega a ningún lado? Dice, siempre tiene esa salida. Y empezamos Samaniego le agarró entre las piernas y este señor le dio un güey cacá a Samaniego, entonces me dice, guay, yo se ayudó a hacer yucata guay. Y le agarramos entre los dos y nos hizo, caminó por nosotros mismos, caminó con una fuerza increíble. Había sido hace un mes que se operó del corazón y nosotros estábamos jugando con él. Esa anécdota es única, no, es imposible de que haya hecho con otra persona. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias por la llamada. Un abrazo. Gabriel González, más que presentarlo como es jugador, o sea, yo creo que por eso marcábamos lo de hoy, ¿no? O sea, de la gente que ha tenido una relación directa, indirecta, es lo que tiene el fútbol, cómo afecta, influye, impacta, incide en tanta gente, y creo que más allá de todo lo que se venía hablando durante la semana, es más, se conectó directamente con lo que era la asamblea del Olimpia, sí. Y justamente una de las razones por las cuales no iba a haber una postulación, y después como que se mimetizó la información, lógicamente se sabía que estaba en una situación crítica y delicada, pero lo concreto es que cuando se trata de una persona que ya trasciende y se ha instalado como una leyenda, tiene esta repercusión desde aquellos quienes tuvieron un trato directo, aquellos quienes tuvieron un trato profesional, y ni hablar de toda la gente que lo tenía a Osvaldo Domínguez Dip como un referente, más allá de que se haya retirado de la actividad hace muchísimo tiempo, pero es un poco el legado que tienen justamente este tipo de gente, ¿eh? Yo creo que la figura de Gabriel el Loco González, por las veces que se le llamó a él y que pudimos hablar con él aquí en el Carinal Deportivo, me parece que al menos de esa camada del 90 hasta inclusive el principio del 2000 creo que jugó el Loco, él es el más representativo, me parece, por eso que le acaba de contar. Claro. Yo era el único que le hacía frente a Osvaldo y siempre le cuenta anécdotas chistosas así con el presidente. Y bien vale recalcar, Juanma, lo que estás diciendo, porque en vida él ya daba este tipo de anécdotas que vivió con Osvaldo, el Loco González. Sí. Y ¿qué más? Un tipo irrepetible, como a todos nos hace Dios irrepetible, pero con los logros que tuvo el Tigre es una pérdida muy grande para el deporte paraguayo. Yo creo que, como dice Dani, trasciende realmente los colores hasta el deporte. Fíjate que hasta en algún momento fue también figura en la arena política, sí, claro, empresarial. O sea, yo leía los mensajes en Twitter, la Federación Brasileña de Fútbol, River también lo recordaba. Sí.
lo recordaba la AFA, y los comentarios de los propios argentinos que se sorprendían al ver los números de su gestión como presidente en cuanto a logros. O sea, ganó 3 Copas Libertadores, ganó una Intercontinental, ganó todo lo que se puede imaginar, y yo creo que por eso hasta los propios trasciende colores, por eso digo, trasciende colores, y hay muestras de respeto de propios y extraños. Lo que marcas, más allá de la conexión, que también se trata nada más y nada menos que del padre del actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, estamos hablando de alguien que, y esto creo que ni el propio Alejandro podría negar, o sea, si hablamos de peso de un dirigente, o sea, lo que hizo Osvaldo es incomparable, es prácticamente inigualable. Entonces, allí es donde se genera esas dos cuestiones que mencionas. Claro, está el soporte institucional de quién se trata, y no es una figura aleatoria, sino que es probablemente la gran razón por la cual hoy el actual presidente de la Conmebol sea dirigente. Y después el extranjero que no está muy mimetizado, no está muy familiarizado, ve esos números. Si es que no vivió, ya sea la década del 70, 80, 90, 2000, y dices, mira un poco. Y si querés agregarle, vas a decir, mira un poco, es de un país ahí que está entre Argentina, Brasil, Uruguay. Entonces se genera esa sinergia para entender también de esta repercusión. Aprovechando el tiempo en televisión, justamente pasemos el informe que había hecho ABC. Recordando un poco sobre la figura de don Osvaldo Domínguez Dip. A los 83 años murió Osvaldo Domínguez Dip, una gloria del deporte paraguayo. La leyenda de la dirigencia del fútbol nacional sufría de un estado delicado de salud, motivo por el cual estuvo internado en un sanatorio privado en Asunción. Nacido el 5 de agosto de 1940, ODD fue el autor principal de la rica historia de Olimpia, club al que condujo a la gloria conquistando el país, el continente y el mundo. El Olimpia me dio la honra de ser su presidente. Creo que cumplí con el propósito de ser un buen presidente, de llegar a títulos nacionales e internacionales. Creo que el mayor logro de mi presidencia fueron las copas y hacer que Paraguay se conozca en el mundo. Lo más difícil fue convencerle a los jugadores que podíamos llegar al objetivo de ser campeones de América. Y eso Luis Cubilla se encargó de cambiar al fútbol paraguayo, la mentalidad del futbolista. El futbolista paraguayo perdió el miedo de jugar contra los equipos extranjeros. La verdad que lo más difícil fue llegar a la primera Copa Libertadores, porque nadie creía que podíamos llegar. Y fuimos un puñado de hombres que creímos nosotros y llegamos al objetivo. Alma de gran capitán. Hijo de Julio Domínguez, de familia de inmigrantes sirios que huían de los conflictos religiosos en el mundo árabe, y de Emilia, argentina pero también de origen árabe, Osvaldo Domínguez Dip pasó de aguatero del equipo principal del franjeado durante su niñez a años más tarde ocupar la silla presidencial, desde donde construyó el camino a la gloria, la que para él nunca tuvo precio. El deporte me enseñó mucho, hasta me disciplinó en mi vida, en aceptar la injusticia y la justicia. Después me ayudó mucho para manejar a los jugadores, al plantel de fútbol, porque yo fui jugador también y aprendí a ser suplente y titular, y cómo se le trata al suplente, cómo se le trata al titular. Eso me ayudó mucho. La verdad que no fue fácil hacer hablar un mismo idioma, porque eran de distintas culturas, formaciones, y conseguí que hablen el mismo idioma a través del trato, de la formación, y así llegamos. Cuando todos hablaban el mismo idioma y pensaban en el mismo objetivo, llegamos al objetivo. Fue muy difícil convencer a los directivos y a los allegados al club que colaboren para llegar al objetivo. Pero después de llegar fue una alegría total.
donde se justificó la inversión. El deporte paraguayo te hizo el más grande. Creo que el mayor logro en mi presidencia fueron las copas que hicieron que Paraguay se conozca en el mundo. Había reconocido Domínguez Dip en el lanzamiento de su libro Memorias de la Gloria, mi vida. Exjugador, basquetbolista y dirigente, el Tigre, como también fue apodado, estuvo comprometido hasta las entrañas de la institución por 38 años. Yo no gané mucho dinero, gasté. Hay que saber perder para tener derecho a ganar. Y eso te enseña como deportista. Perder y tener que procurar prepararte mejor para el próximo rival, para ganar, para conocer nuevos horizontes. Hay que tener el valor de perder de vista la playa. ODD fue presidente del Decano en diferentes periodos, logrando un palmarés único en el país. Convirtió al franjeado en el más ganador del Paraguay y en el único club con títulos internacionales. Una Copa Interamericana, 2 Recopas Sudamericanas, 3 Copas Libertadores y una Copa Intercontinental forjan el prestigioso historial jamás igualado de la eminencia del deporte guaraní. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí escuchábamos con la voz en off de Wilson, nuestro compañero. El trabajo con Darío Ibarra. Claro, el recuerdo, el texto ahí con Darío, el testimonio del propio Osvaldo. ¿Qué recordás vos, Gerardo? O sea, pelo más a vos porque tenés un margen mayor en comparación a lo que le puedo preguntar a Juanma o mi propia persona. Entonces... Y coincide justamente la primera anécdota que tengo con Osvaldo en mis inicios como cronista. Recuerdo, estaba en Radio 1, allá por los albores de la década del nuevo milenio, del 2000, y un sorteo de Copa Libertadores en el Yátigo del Club Paraguayo. Claro. Y con presencia, como es habitual, de todas las autoridades del fútbol sudamericano, y recuerdo que entre ellos uno de los invitados, y también fue parte de esa Copa Libertadores el América de México y Hugo Enrique Quise, que justamente el propio Osvaldo lo había transferido en el 75 al América de México por una muy buena plata, y Quise fue a hacer su vida hasta ahora, fue incluso presidente del América, y recuerdo que le hice la nota a Grondona, a Hugo Enrique Quise, le hice recordar su pasado olimpista, la selección, en la previa que teníamos al sorteo de esa Copa del año 2000, y de repente en la tarde, o sea, irrumpe la tarde la presencia de Osvaldo y toda la prensa detrás de él. Y yo era un novato, era el noviciado estaba iniciando, y tembloroso me acerqué ahí, pero su presencia intimidaba, tenía un aura distinto este señor. Y antes de que se realice el sorteo de grupos de Copa, está todo ahí, como el doctor Leo, el de AFA, Grondona, aquel secretario de tanto tiempo, de Luca, sí. En fin, toda la trupe ahí. Y Osvaldo objetó por qué un club chileno iba a tener que llevarse más plata. Se tuvo que esperar el sorteo. Él se postergó no por minutos, sino que casi llevó media hora, 45 minutos, una cosa de esas, el sorteo, porque él había objetado. Y vino con esa intención, y ese era Osvaldo. Y otra vez recuerdo cuando en la tabacalera lo contrata a Guido Alvarenga, y tuve esa bendición de ser el único cronista que estaba ahí, porque en el medio para el cual trabajaba, Osvaldo estaba firmando, porque nadie creía
que Guido Alvarenga tenga que pasar a Olimpia, sí, un golpe increíble, terrible, la noticia bomba de la semana, del mes, y me fui a la tabacalera y entré ahí en su, recuerdo en su oficina, en su escritorio, y también tuve esa dicha de llevar la palabra de Guido, que era muy cerrado, ¿sí? Por hablar con la prensa, por la forma de ser, pero también recuerdo que esa vez tuve ese gusto, y después ya poco, porque él se fue alejando, pero en los recordatorios, sí, cuando se juntaban, y bueno, ahí era una para mí particularmente. No recuerdo muy. Juanma, vos... vos sabés que el recuerdo que yo tengo de él, no me tocó nunca hacerle una entrevista o verlo así de frente, poder hablar con él, lastimosamente, pero yo la imagen que tengo es la del 2002, porque se habló de un quiebre entre plantel y Osvaldo Domínguez, previo al viaje en la final de vuelta contra Sao Caetano. Y se decía que Osvaldo no iba a viajar y que había una cuestión de premio ahí que estaba debiendo y todo, y hubo un quiebre muy fuerte, fue eso. Los propios jugadores, creo que no concentró Olimpia esa vez antes de viajar, se encontraron directo en el aeropuerto. Y después ya en la premiación, ¿verdad? Cuando él, así como dice Gerardo, irrumpe en medio de los festejos de los jugadores que estaban pasando la copa, y dame que pasen para ellos. Y saca que era un protocolo para entregar, pero él quería dar un beso, había aclarado después. Sí. Él quería solamente darle un beso. De hecho, esa es la primera copa que agarra Fox. Sí. Porque estaban en esa transición. Y se televisó, salió en vivo, en directo salió. Y Fox. Sí. Y por Fox estaban Clos y Niembro, ¿verdad? Y era preguntarle a los que estaban allí en campo de juego, o sea, todos en Paraguay sabíamos quién es quién, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién es ese señor? Y quedó un poco esa imagen de lo que era. Sí, porque se vio eso. Claro, no, porque eso estaba en tiempo real. Y lo otro que citaba, o sea, apelando también a que estaba vos en el día de Cerro, vos decías la repercusión que hubo también de una figura excluyente del Olimpia, pero que trasciende y que es casi un patrimonio regional, porque nacional me parece que es muy obvio. Y citabas una de las características en relación a lo que fue su carrera como dirigente y como presidente del Olimpia. Sí, porque yo recuerdo, al menos por testimonio de gente que vivió esa primera, en esa época del 72, el gran equipo de Cerro, de Nino Arrúa, de Osorio y compañía. Después viene el Campeonato de América de Olimpia en el 79. Y lo que hablábamos hoy, no sé, en esa época, al menos los testimonios que yo escucho y que me cuentan, es que no había esa rivalidad así, de los barras que se encontraban y se agarraban a palo, a disparo, no. Se decía, y Gerardo siempre lo suele recordar, que en esa época se iban los hinchas de cualquier equipo a ver por ejemplo, a Nino Arrúa, o vamos hoy esta tarde a ver al equipo Olimpia. Y sí, él reconoce en el informe que acabamos de escuchar. Perdón, Juanma, cuando Cerro lo trae de vuelta al Nino Arrúa, justamente se juega en Paraguay, cancha Olimpia, y un lleno impresionante y no había drama. Rubio Ñu era el que más lo llevaba ahí a Cerro, lo llevaba a Nacional, a veces lo llevaba a Guaraní, en cancha Olimpia, y con un lleno total. Y siempre le sentó bien, le recuerdo esa década del 70, parte del 80, le sentó bien la cancha de Olimpia a Cerro, y nunca ningún desmán, nada de que los hinchas se tenían que poner a romper nada. Claro. No, yo justamente eso, lo que él mencionaba también en el informe que acabamos de escuchar, el propio Osvaldo Domínguez, que él logró que la campaña de Olimpia sea una causa nacional. O sea, le convenció primero a los jugadores con el Negro Cubilla y después unió a la afición deportiva en general. Yo escuché ya varios testimonios de cerristas que festejaron el primer campeonato de América Olimpia, por ejemplo, ¿verdad? Hay otros que te dicen, obviamente, no sé, o de otro equipo, pero fueron a Buenos Aires. Pero fueron a Buenos Aires, gente que se fue, que no era Olimpia y que estuvo en la Bombonera. Se habla de casi 15.000 paraguayos en aquel momento en la Bombonera, esparcido inclusive por toda la Bombonera, no solamente en la tribuna visitante. Yo creo que el tema creo que ahí durante la semana hablábamos, claro, hay muchas cosas que quedan en la parte de la anécdota, pero también cuando se dice, bueno, en la modernidad hay muchas cosas que no se podrían aplicar. Ese es un testamento que no solamente implica una crítica, también es un elogio, porque
cada uno es producto de esa generación, de ese contexto, y ellos son producto de otro tipo de rivalidad. Creo que también con la confirmación del fallecimiento de Osvaldo Domínguez Dip, volvió a reflotar lo que, por ejemplo, él había escrito justamente en el diario cuando falleció, nada más y nada menos que Sosa Gutiérrez. Sí, aquel presidente de Guaraní, cuando se da lo que de fue Abraham, su espejo como... Por eso, o sea, es como que hoy en día donde hasta se quiere proyectar como signo de debilidad el reconocimiento al otro, ellos son producto de otra generación. Por eso yo cito esto en el contexto de cuando se dice, no, hay cosas que hoy no podría hacer. Pero, Dani, pero lo que ahí mismo genera las redes sociales. Yo me pasé toda la madrugada mirando y aficionados de Cerro, quien otro, o sea, uno no imagina que se tenga que expresar así, pero con ese respeto único. Pero por eso, lo que genera, eso es producto, y lo que va a seguir generando esta leyenda. Pero eso es producto justamente de lo que se sembró, de lo que es producto de otra generación. O sea, vos proyectás una imagen de un encuentro de asado, tereré, lo que quieras, y vas a ver que hay cosas que a esa gente sí puede decir. Hay cosas que esta generación va a decir, hay cosas que esa generación no va a tolerar, ¿no? Se entiende, por eso muchas veces cuando se dice eso, en la actualidad no se puede aplicar, perfecto, pero también hay cosas que hoy no se pueden hacer o decir porque se distorsiona. Entonces, desde ese lado también, y yo creo que va a quedar, voy a unir un poco lo que ustedes dos dijeron, era un disruptor. Creo que ayer el nuevo presidente de la Olimpia utilizó esa palabra de tenemos que buscar ideas disruptivas para tratar de generar, o sea, el famoso pensar fuera del cuadrado, le dicen en el AG de los anglosajones, los yankees a veces dicen eso de pensar fuera de lo convencional, de la caja. Y yo creo que Osvaldo Domínguez fue un tipo que pensó hace tanto tiempo fuera de lo que era lo convencional. Primero, creyendo que podía hacer algo que en ese momento era casi una regla, que el fútbol sudamericano era de los argentinos, uruguayos y eventualmente brasileños. Y por eso logró lo que logró en el 79. Claro, sí. Y, o sea, yo creo que eso está recontra conocido y se va seguramente a inculcar más allá de las dificultades en la actualidad de lo que significa la brecha entre los ricos y los pobres. Y justamente para seguir ese hilo conductor, yo voy a recordar porque dije, pero realmente ¿qué persona que piensa fuera de lo que significa? Y voy a citar un ejemplo que no tiene nada que ver con el fútbol. En la década del 90, no sé si Gerardo te vas a acordar, él, como marca sus inicios, él era basquetbolista. Y él organiza un sudamericano de básquet en Asunción donde había un límite de altura. ¿Sí? Sí. Y la altura, si no me falla la memoria, era 1.90 o 1.95, que para el básquet es bajo. Estándar. O sea, claro. Y la razón por la cual Osvaldo realizó ese torneo es porque decía, espera, nosotros no somos como los estadounidenses o los brasileños, Yugoslavia en esa época, y bueno, Brasil, y vamos a tratar de fomentar esto de jugar con los pequeños. Y él organizó un sudamericano. Sí, así fue. O sea, cito nomás un ejemplo, porque repito, el futbolero ya sabe de memoria lo del 79, sí, que reunió el plantel, que le dijo todo, pero cito nomás. Fue mentor de Daniel, sí, de ese levantamiento que tuvo el básquetbol en esa década. Claro, y te estoy hablando de una década empieza donde a traer a los morenos, a los yankees. Claro, pero voy nomás. Mira lo que se le ocurrió. Sí. O sea, y era en función a decir, no, refuerzo ese recuerdo, esa anécdota. Claro, o sea, Paraguay no es Yugoslavia, ¿verdad? Para decir, no, acá tenemos, ¿sabes qué? Levantó una piedra y encontró un tipo de 2 metros, acá tenemos uno de 2.15. Entonces, bueno, vamos a fomentar a nuestra base, ayuda a base, a que el 3 te pueda jugar como 5, pero, o sea, imagínense, o sea, era un tipo tan despierto y tan fuera de lo convencional,
que se le ocurrió organizar un sudamericano con esa regla. O sea, es como que si yo lo traslado al fútbol, digamos, voy a hacer un sudamericano, y no, era un infanto juvenil, Sí. Era un torneo de mayores. Claro. de primera. Y, Dani, Es como que yo diga, muchachos, hay que jugar por abajo, hay que jugar por abajo, entonces, no, jugadores que miden más de 80, no. Ah, vos sos central, no, y bueno, vos medís 1.78, arreglátela para, cuando acá decimos, che, pero Hugo Benítez no tiene altura para, o sea, era un tipo que hace 30 años decía, espera, o sea, constantemente pensaba de esa forma para lograr, o sea, yo... Y eso- ¿Cómo terminó eso? y No él- terminó, o sea, no es que vieron que... No, pero era alguien que pensaba constantemente en ese tipo de cosas. Claro, y eso, por ejemplo, llevó a la gente de Ciudad Nueva, por ejemplo, ir a buscar en las colonias, principalmente en la zona de Itapúa, a buscar a gente con altura. El caso específico del Nene Penkofer, que lo va a buscar Ciudad Nueva, justamente por esos detalles que Osvaldo siempre no se cansaba de marcar. No tenemos altura, mientras no tengamos altura no vamos a hacer ni un triple, decía. Y lo van a buscar, y el nene tenía 15 años, repartía leche en Campiretán, justamente en su colonia, y lo van a traer, y después ya vinieron los Enger y otras figuras de esa zona, justamente porque él insistía, machacaba que el básquetbol paraguayo va a aparecer alguna vez si encontramos, tenemos que buscar la altura. Bueno, entonces... La figura, o sea, el apodo del Tigre ya lo pusieron, o siempre se lo dijo así. A él se lo decía Al Tigre. cariñosamente el Rata. Rata, porque sí, sus recuerdo. inicios en el básquet se da en el Sport Unión, Rata Domínguez, la sí. década del 60. Y Sport Unión jugaba la Federación Paraguaya tenía dos ¿Sport Unión de dónde categorías. es? Y ya desaparecido, igual que Visitadores Médicos, Cristo Rey, pero se jugaba con un tinte bien amateur, pero con una pasión única, porque yo recuerdo de chico, yo seguía al básquetbol también. El Sport Unión tenía su cancha detrás del Comunero, donde después hubo Chacarita. la Chacarita, sí. Y la pista era no tenía baldosa ni cemento, nada, era de arena, sí, de arena dura. Y ahí se inició Osvaldo como basquetbolista en el Sport Unión, y después va a Olimpia y arranca ahí toda su carrera, porque ya demostraba esa naturalidad que tenía para ser líder en todo lo que emprendía. Aparte, una familia, porque el hermano llegó a ser presidente de la liga, ¿verdad? Sí, de la Liga Humberto. Paraguaya de Fútbol, sí. Humberto Domínguez. Humberto, Sí. Humberto Domínguez. Bueno, 12:04, así el recuerdo, entonces, de algo que seguramente se seguirá hablando. Y, a ver, ayer en los dos partidos hubo minuto de silencio. Yo no sé si en Sí, el primero uno en me el, percaté. en el primero sí hubo... Porque o sea, el merecido... Era recién, o sea, sí, media pero- hora antes más o menos. Sí, Claro, hubo pero tiempo, el hubo tiempo, homenaje y eso que hoy día, por ejemplo, no se respeta eso de minuto de silencio, pero en cancha de Nacional se guardó porque tanto Nacional tenía su murga, al igual que Guaraní, pararon los tamboriles y se hizo ese homenaje póstumo al Tigre. Yo lo tomo a la inversa de lo que decía Juanma. Viste que sí, era muy reciente, pero hoy con el tema de la inmediatez, Claro. ya la gente, y todavía estaba muy vigente el impacto de la noticia. Hasta te descuidás y, no sé, para los partidos de mañana o pasado, vos decís, pero al ser tan algo reciente y entre la confirmación de la información y el pitazo en la cancha nacional, casi una hora. Sí. ¿Verdad? Entonces como que la gente era, o sea, el mundo del fútbol estaba allí impactado y es más, nuestra misma previa, acá la gente me pregunta y lógicamente después vamos a estar pasando las entrevistas realizadas en la previa del partido de Nacional o Guaraní y entonces se guardaron los minutos correspondientes. O sea, en los dos partidos de ayer, de paso vamos a hablar de lo que ha sido la jornada con muchos goles y para volver a recordarle a la gente el partido que estaba programado para hoy,
justamente el partido que estaba programado para hoy del Olimpia en Encarnación pasó para el lunes, y eso hace que el partido de hoy, que estaba para las 18:15 de Sportivo Luqueño, se juega en un horario más benigno, ¿verdad? Y bueno, para recordarle que hoy desde las 5 hasta las 11 de la noche, y mañana desde las 8 hasta las 3 de la tarde en el Club Olimpia. Sí, en Para Uno, el velatorio, para que puedan asistir todos los aficionados para rendirle el adiós a don Osvaldo. Eso también marca un poco lo que ha significado él. Figuras deportivas que hayan realizado el velatorio en sí. Ayer yo estaba recordando, Dani, y mira, tengo que ir a nivel nacional. No, por eso. El velatorio, sí que yo recuerde, no sé, me puedo estar obviando alguno, pero el que yo recuerdo fue multitudinario, hubo un desfile, todo fue el de Rodríguez, el fallecimiento de Andrés Rodríguez. Y cuando buscamos, no sé si me olvido algo, recordar, y se trata yo preguntaba a nivel deportivo. Por ejemplo, no, a nivel deportivo sí, lo de Carlos Alberto Gómez, que claro, estaba unido a lo que era el fútbol definitivamente, y el país lo lloró de una forma increíble, porque también era un señor que arrastraba a masas, y como persona, en fin, se lo veló en la entonces Liga Paraguaya de Fútbol, recuerdo. Sí. Entonces me parece y que en Radio es el 1 caso... de marzo, donde donde estaba prestando servicio hasta su fallecimiento, y de ahí parte el cortejo fúnebre hasta la Recoleta, y fue algo para mí particularmente nunca visto. Y después está cuando lo traen el féretro de Luis Alberto del Paraná, así por figura. Ese tipo de cosas tenemos más por justamente de que muchos genios tuvieron que dejar el país por lo que era el contexto político, y después retornar entonces desde ese sentido. Entonces nuevamente repetimos, Gerardo, los horarios para la gente que quiere ir a despedirle entonces a Osvaldo Domínguez Dip. Desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, el velatorio Para Uno, y mañana a partir aquí está, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y después ya no da muchos detalles, porque me imagino que va a ser la familia va a querer acompañarlo en una ceremonia más íntima, más como privada. se merece. Sí. Exactamente. Bueno, 12:08, hacemos la primera pausa. Vení a Bristol a vivir el carnaval de ofertas. Aprovecha los mejores precios del país en todos los productos, y además te lo llevas sin entrega inicial. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acercate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo, WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián, vení, juntos vamos a crear. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solar Banco. Con Solar Banco, sí se puede. 12:13 minutos. Ayer se cerró la fase de grupos del preolímpico. Qué lindo es que el famoso no nos interesaba absolutamente nada. ¿Después de cuánto, verdad? Mira que igual vi que en el equipo titular arrancaron algunos titulares, valga la redundancia, como Diego Gómez, Ronaldo de Jesús. Después vi que en el segundo tiempo ya los cambiaron. Hay que decir que para la anécdota, Paraguay perdió contra Chile, golazo de Iván Leguizamón para el empate parcial, y que hubo un empate de 3-3 entre Argentina y Uruguay. O sea, grupo definido. Le decimos a la gente que no hay ninguna plusvalía por ser primero o segundo. Y ahora el cuadrangular. Que todo contra todos. Es todos contra todos y los primeros dos son los que van a París. Sí. Entonces, eso le decimos en función a la información a la gente. ¿Qué análisis hace vos, Dani, de esa primera, de los rivales principalmente? Yo lo vi en una Argentina con muchas dudas, ¿verdad? Que los propios argentinos con Mascherano ya a la cabeza como técnico. Después Uruguay me parece que fue la sorpresa en cuanto al bajo o los malos resultados al menos, ¿verdad? Claro, porque Uruguay justamente era favorito, Daniel. Claro, yo creo que, o sea, por eso Perú limita ahí, nosotros lo hubiésemos llenado la ganata, Perú. No, contra Perú fue una cuestión desesperante. Sí. O sea, lo que nos pasó contra Uruguay con nuestro Marcelo Pérez, sí, en los últimos 5 minutos, donde era increíble cuando no metimos el quinto gol. Contra Perú fueron los 90 minutos. Sí. Pero yo creo que allí lo que cambió un poco la ecuación, y por eso muchas veces el fútbol tiene, cada vez más hay como que un incidente que afecta absolutamente todo. Porque yo creo que el partido contra Argentina aguantamos bien, golpeamos en el momento preciso, lastimosamente nos empatan de una jugada que genera dudas, pero y creo que el propio Elio Pablo Rosso lo reconoció, donde realmente la pasamos muy mal y nos salvamos de algo que pudo haber tenido un impacto muy fuerte, es la primera parte del primer tiempo contra Uruguay.
Mirá que eso era Desesperante, eran los primeros 20 minutos, era, Dios mío, que se termine el partido, 2 ¿verdad? a 0, 3-1. Y te entraban por izquierda, por derecha, Claro. en medio. Y justo llegamos al descuento y otra vez nos hacen el tercero. Y vos sabés muchas veces que anímicamente es como que sacaste fuerza de donde no había luego y pum, otra vez te golpean. Yo creo que allí estuvo el quiebre. Después de eso, el partido contra Perú, más allá de ese déficit de no saber cerrar el encuentro. Y en el grupo, lo que creo que distorsionó un poco es que Perú le haya ganado a Chile. Entonces se dieron combinaciones para que Paraguay y Argentina lleguen ya clasificados a la última fecha. Como también en el otro grupo, si el fixture era de otra forma, capaz era Ecuador y no Venezuela el que clasificaba, porque Venezuela juega obligada a ganar contra una Brasil que ya no tenía ninguna obligación. Y Ya era muchas libre. veces el que queda libre casi nunca clasifica. Salvo como lo de que ya hayas sellado y por eso Ecuador perdió. Venezuela, fíjate, Venezuela le ganó a Brasil, algo que no... No hablando era de habitual. Venezuela a Brasil, a nosotros siempre nos trae buenos recuerdos del Sub-23 del 92, ¿verdad? Sí. Pero lo concreto es que ahora empieza otro torneo y yo creo que la selección cumplió por lo menos con ese primer objetivo de que era no pasar papelones. Sí. O sea, a ver, lo dijeron los propios integrantes, no es un invento, porque cuando se te desmorona el plan original, esto se armó ahí sobre el pucho. Sí, ¿cuándo? ¿A 2 o 3 meses antes del...? No, No, desde que le echaron a Guillermo. Sí, Guillermo iba a dirigir. Sí. No, es Claro, que, él estaba, claro. o sea, él tenía, ya de antemano el propio presidente Robert Harrison lo había designado que él iba a dirigir Sí. este torneo que se está jugando. Es que fíjate cómo después se van sumando. Se va sumando Helio Pablo Rosso, o sea, primero la designación de Carlos Jara Zaguer, después se va sumando Pablo Rosso, después se suma Ulesich, era todo contra el tiempo. Y más allá, porque ayer hacíamos un pantallazo, Y después esos amistosos que hizo, especialmente el segundo tiempo, ese en Maldonado, y lo de Bolivia acá, No, la Bolivia cancha de Cerro, acá. el primer partido. Y, no, y también jugó Contra Guatemala, Panamá. una cosa, Panamá fue Contra ganando Panamá defensores. y no Martes y jueves. no por absolutamente eso. nada y bueno, uno se preparaba para No, voy a agarrar ese primer... Estos llevan la maleta, pero prácticamente no van a deshacer, van a venir enseguida. Es que por eso ayer cuando decía, nadie daba un... Y tranquilo, A tal ¿verdad? punto vale meter este bocado en el único medio que estuvo acompañando, despidiéndolo, despidiéndole al plantel, fuimos nosotros. Sí. No, viste, se fueron así, y después nadie, absolutamente nadie. pero por eso, y es muy meritorio, más allá de lo que ocurre en el cuadrangular, porque ayer justamente citaba, mira que hemos tenido dentro de esta larga sequía de no ir a mundiales en todas las divisiones. Yo me acuerdo de Sudamericanos donde la Sub-20 hizo un muy buen primer tiempo o muy buena fase de grupo y después en el hexagonal Se desinfla. el famoso a nadie, ¿verdad? Pero lo concreto es que acá Paraguay va a enfrentarse primero a Venezuela, que es la local, Argentina y Brasil, que luego son los más favoritos, y en el caso de Argentina sumarle que ya Messi y Di María como que con Macherano. Y Mencionaste eso vos, ayer. claro, si vos te pones al Sí. lado de los organizadores de París, Sí. ¿vos crees que van a querer que vayan Venezuela y Paraguay? Paraguay, no querés ver a Venezuela. No, No, o sea, si van a Argentina y Brasil, después van a decir, che, y si... Bueno, a Un- Neymar no es que le quiera mucho en París, ¿verdad? Una Pero- wild card, vamos a ver. pero, por eso, voy nomás a que ahora empieza un torneo aún más dificultoso que el que se tuvo. Pero meritorio el de lo de los muchachos. Y allí conecto, Juanma, en Cerro por lo menos, no es que tampoco hay demasiado drama porque no vengan los chicos, porque como que, por lo que mostró el equipo en los 2 partidos y medio, y mira cómo todo lo que... Se le fue su medio campo que terminó jugando el campeonato. Pero encontró un medio campo que arrancó muy bien. Es que, claro, a raíz O sea, de arranco la... preguntándote que no... Viste que hubo otra época donde vos decías, bueno, nadie te va a decir abiertamente cuándo se va a eliminar la selección Claro. para que vengan, pero Vengan ya. especialmente ustedes que cubren los clubes, saben ahí cuando se apaga el micrófono, la cámara, dice, sí, porque tienen que volver. O sea, Olimpia mismo con lo de Fernando Cardoso. Sí.
Mira quién Marcos Gómez. pero Pues Marcos Gómez está mal en este Sí, sudamericano las veces que Ayer entró. arrancaron los dos de titular, porque recordemos que en esta sub-23, pero voy nomás, en Cerro como que no hay una especie de urgencia para que ellos vengan, No, ¿verdad? no. Es más, están bien ahí porque aparte de eso, están siendo figuras los dos volantes, Wilder con la 10 y Fabricio Peralta la está rompiendo en esta primera fase realmente, y sirve un poco también para potenciar a esos jugadores que tengan un poco también ese impacto en cuanto a utilizar la camiseta de la selección paraguaya, que evidentemente también le da otro realce a los jugadores y lo cotizan de manera diferente, y también que cuenta con el presente de los dos que ahora están como titulares, Robert Pires Mota y Carrascal, que están jugando realmente a un nivel muy alto. Yo creo que Fabricio Peralta y Diego Gómez son un poco los pilares, la figura, sí, los pilares de de esta selección. Evidentemente Diego Gómez mucho más trascendental porque llega a los goles, pero en ese segundo tiempo contra Uruguay, que me parece a mí es donde se da el quiebre positivamente para la selección, fue Fabricio Peralta. Menos mal no hubo VAR. No, había VAR. yo te digo, yo creo que si había VAR entre Pero, Argentina y Uruguay, sí. 3-4 ya no Yo creo sacaban. que sí. Yo creo que sí. Y vamos ahora a la segunda etapa, que Sí, ahí poco podemos hablar no ya. empataba Argentina. Sí. Claro, pero voy nomás pero ¿sabes qué? ¿Viste cuando se dice hay que saber jugar? Sin VAR. Con VAR y sin VAR. Y yo creo que Paraguay supo jugar sin VAR en la primera etapa, pues la forma como pegaron los muchachos. Pero, y está bien. y si yo es creo que está bien, claro. No, es que, a ver, ¿cuántas veces acá el plagueo a nuestra mayor era? Voy a Un meta en la exagerar, pierna. claro, voy a exagerar nomás un ejemplo, no es que se haya dado eso. Ese de ver si el rival está bien. Sí. Está bien, ¿verdad? Y la por palmadita eso, esa. no, por eso. Y los muchachos, o sea, y hasta de forma inteligente, porque se iban turnando. Sí. Van rotando, especialmente contra Argentina y contra Uruguay. Pero lo concreto entonces es que arranca ustedes tienen el calendario. El lunes. Martes o lunes. Ahí está. Primero va al Brígido Iriarte, Ya a está. Caracas. Ya Sí. está. Sí, en la capital. Y es lunes, jueves, domingo. El lunes, Argentina, Venezuela y Brasil, Paraguay. El jueves, Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil. Y el domingo, Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina. Los horarios a confirmar. Mira que yo no tuve en cuenta, Dani, perdón, el detalle, me parece que puede llegar a ser preponderante, más allá que después en la cancha se ve, ¿verdad? Pero yo a Argentina no le tenía tanto miedo. Pero ahora que marcar el tema de Messi, María y No, yo compañía, te digo, hay que yo ver voy los yo- árbitros y todo. Yo veo de ese lado. Sí. O sea, yo creo que va a estar y... Porque esta Argentina no es la misma que, ¿te acuerdas? No, es que- Saviola, Aymar, Chori No, Domínguez, no, es compañía que- aparecían con los chines, eran una locura. Es que lo que hablamos, es más, creo que no me viene ahora el apellido, pero era un chico de Defensa y Justicia y creo que sobre la hora del mercado de pases lo venden a un equipo de Europa. Y se fue tan tarde que la AFA ya no pudo reemplazar a este jugador. ¿Por qué? Porque llega un momento del reglamento donde te dice, bueno, presentar la lista de buena fe y eventualmente vas a poder cambiar si es que hay un lesionado. Sí. Entonces ellos presentan la lista y sobre la hora venden a este jugador. Entonces Argentina fue con un jugador menos. O sea, así luego fue. Y siempre decimos, el preolímpico, si vos no estás demasiado bien, puede ser también una ventaja porque no van los cracks. Sí. Es lo que marcamos. O sea, Romeo Benítez hubiera ido al sudamericano si es que no le vendían. Damián Bobadilla iba a ir al sudamericano si no le vendían. Vaya, entonces Argentina y Brasil son países que venden constantemente. O sea, ellos tienen más bajas que nosotros. O sea, también es para tener en cuenta ese detalle. Lo de Hendrick y Kennedy, pero ellos son del fútbol brasileño. O sea, Hendrick todavía juega en el Palmeiras, Kennedy es jugador del Fluminense y así sucesivamente. Y allí es donde uno destaca lo que el manejo de Pablo Rosso. Sí. Porque él tiene relación para tener a Diego. para tenerlo a Diego Gómez. Su relación Y a con Enzo. Tata. Sí. Lo de Iván Leguizamón. ¿Con quién habló? Con Ortigosa.
Néstor Ortigosa es el manager de San Lorenzo. O sea, no es lo mismo que llame un desconocido o alguien de saco y corbata, tipo un mail administrativo. A que le llame Pablo Rosa Ortigosa, anda a saber cuánta anécdota tiene Che Néstor, ¿verdad? O sea, y ese tipo de gestión muy bien de parte del coordinador, de parte de la asociación, para entender, porque en este tipo de torneos un jugador marca la diferencia. Lo que siempre digo, el año pasado, si a Enciso no lo vendían al Brighton, él jugaba al sub-20. O sea, hay muchos detalles que en ese momento no se dimensionan, pero que pueden marcar un poco el derrotero de un sudamericano. Así que entonces, mira que hay que confirmar el horario, pero con justamente la reprogramación, el Brasil-Paraguay se va a estar jugando, no sé si simultáneamente, pero capaz después de lo de Olimpia Mediano. O capaz coincida el segundo tiempo, a lo mejor del inicio del Olimpia. Porque el Brasil-Paraguay está como partido de fondo. Y el tema del horario todavía... partido de fondo, ¿eh? No, entonces sí puede coincidir, sí. Por eso, porque el partido está a 19:30, el de Olimpia Mediano. Y los partidos de fondo arrancaban a las 20 en fase de grupo. No sé si eso va a cambiar ahora en el cuadrangular. Vamos a ver. Y también a observar, porque la tercera fecha, dependiendo de cómo lleguen las dos primeras, capaz tengan que jugar de forma simultánea. Sí. Pero lo concreto entonces es que Paraguay ya está en el cuadrangular que arranca pasado mañana, el lunes, y el domingo 11 de febrero termina, y para el interés de los clubes, entonces ya los van a tener disponibles para la fecha del clásico. La sexta. Sí, porque esa es la que esta semana se juega. Arrancó la cuarta ayer, está programada la quinta con el Cerro Libertad, que ahí sí se va a aplicar más la sanción, ¿verdad? Ahí sí, claro. Yo creo que mañana te descuidas y va a ser el marco, va a superar ese marco del 0-0 que charlamos ayer, ¿eh? Porque ese sí tenía mucha expectativa. Sí. Era la primera vez que Cerro iba con muchas figuras que no iban a jugar, porque ya estaba programada la primera fecha de la fase de grupo, que era Olimpia Cerro. Era Olimpia Cerro, claro, pero el partido del Defensor, el 0-0 también. El 0-0. El penal de Zárate a Pica. Rápido ahí No, pero porque no pasó mucho después en ese partido. Lo que pasa es que no había VAR. No había VAR todavía en esa fase de grupo. Había tantos incidentes para charlar, como no, pero y fue yo recuerdo porque justamente Ariel Martínez, pues hablamos con el doctor y él había, sí. Yo te iba a decir, el primer tiempo de Olimpia, segundo tiempo de Cerro, Chiqui metió a Carrascal como una especie de extremo por izquierda en aquel partido, en el primer tiempo, y le salió mal. Con Piri Mota de titular. Sí. Y después lo tuvo que sacar a Piri para meterlo a Pica. Pasó a jugar como volante por izquierda. Sí, solo el final. ¿Viste? Pero como es el primer recuerdo que te saltó. No, Luis Zárate, sí. Bueno, pero por eso. Y yo creo que mañana va a haber mucha gente. Yo creo que sí. Porque hasta Juanma te consulto, porque el hincha común yo creo que va a querer ir. Ni a hablarle la gente de la zona, no tienen ninguna responsabilidad, ninguna culpabilidad, pero van a decir, si hay un partido donde, pero ni se va a oler que haya incidente, tiene que ser el de mañana. 10.000 personas como mínimo. Yo no sé si entran 10.000. Yo no sé si entran. No. Pero 6.000 más o menos. Sí. 7.000. Ah, vos estabas pensando lo de hoy. Sí. Encarnación, ¿verdad? No. No. La de Carendú, 7.000. Sí, 7.000 más o menos. Partamos de una base de 5.000 para arriba. Sí, yo creo que con 5.000 ya es muy buen marco. Quiero ver cómo es la cuestión de los aficionados de la zona. Vienen de la zona de Hernandaria, de Ciudad del Este, de Franco. Vos sabés que mucha gente se está preparando para ir de acá, que ya había comprado inclusive sus tickets. Cuando salió la venta martes, miércoles, ya en grupo se van los muchachos y no tienen que llevar la camiseta. Es que aprovechás. Y si por allí, viste que los que van a enganchar con el tema de las vacaciones, el carnaval, ¿verdad? Ya es como una especie de previa, ¿verdad? Y allí a unos 60, 70 kilómetros de lo que es Ciudad del Este. Pero yo les pregunto a ustedes que conocen el estadio, cuando juega Cerro con General Caballero, se mezcla la gente. Se mezcla, sí. Hay un sector destinado a la barra, ¿verdad? Y ese es el sector donde van a ir los neutrales, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma. Sí, porque nos reímos, porque realmente es como que el tribunal
saca resoluciones que son inaplicables, ¿verdad? Pero lo concreto es que ya en partidos normales se daba esa convivencia. Se daba, sí. O sea, no había un Sin sector. problema. Y tampoco es que Porque se sentía una especie de hostilidad deportiva No. que, por ejemplo, puede haber en el Feliciano Cáceres, No. en el Río Parapití. En el Yo río- me acuerdo del Río Parapití. Yo no tengo antes. tanto de eso, pero... Antes, Olimpia y Cerro se sentían Sí. visitantes. Ah. No era ese de, Sí, lo hacían vení sentir, con tu sí. camiseta de Cerro con el Olimpia. No era así. No, Gerardo, no empieces a hablar de tus recuerdos de 2 de mayo de Cerro Porteño. No, hasta ahí no, por eso. No, Gerardo tiene, por eso. Hasta ahí nomás. No, vos sabés que en el Cabarendú se da ese ambiente así. En Platea suele haber... pero yo creo que por una cuestión de organización vamos a hacer mitad y mitad. O sea, hay una tendencia que se marca así con las camisetas, ¿no? Pero siempre bien, ¿no? Porque son todos de la zona, como dice Sí. Gerardo, de la comunidad ahí. Y bien, luego bien. Sí, que Se es una mucha zona familia. bien futbolera Y siempre. la gente de ahí de la colonia, se van los alemanes. Eso. Sí, también, Una vez sí, le sí. hicimos, el hincha Pina, hicimos Gerardo y salió. A Cerro Porteño, no sé qué. Un alemán era. un brasiguayo. Sí, brasiguayo, sí. No, por eso, o sea... Y los rubitos con kepi, espectacular, era con la remera Cerro. Sí, espectacular. Y sí, porque además ahí cerca suele ser también una especie de parada de los que se van de acá. Sí. Y es más, una vez me tocó en una de esas paradas, ya que hablas justamente de la gente de las colonias y todo eso. Y recuerdo que estaba allí, había parado, no sé, mis hijos están con algún helado, yo estaba tomando un café, y después alguien me saluda, y era Rubén Escobar, que era arquero de General Caballero, sí, o sea, sí, y sí. había hecho justamente ese trayecto para comprar cosas, Sí, ¿verdad? Entonces, todo ahí bien lugareño, bien ambiente familiar. Y Juanma, vos decías que Dani es bien conocido, ¿verdad? La Sí. zona, ¿te acuerdas? Sí, la señora claro. que... Yo creí que iba a recordar, esa vez. No se acordó de nadie, pero no, de otras figuras, ¿verdad? Sí. Pero, no, ahí está ese señor. Sí, ese a vos te Daniel, conozco sí. yo en la tele. No. Una señora. Es de otro viaje. Sí, Ah, no, quiero, una sí. señora, ¿cómo te...? No, bien. Pero estamos hablando de lo que Mayo, que eso fue No, en Campo 9. Campo 9, Sí, sí, ahí sí. cerquita. No, Aguazú, que es zona de influencia. Bueno, bien. Ya me van a sacar de... No, lo que quería decir, Juanma, vos decías que esa jornada de abril de 2022, o marzo, abril de 2022, fue el partido con mayor concurrencia. Sí, porque aparte de eso se dio la inauguración de la Lumínica. Sí, fue el primer partido. Y sabes qué, pues yo me acuerdo que siempre el doctor Aldama se quejaba cuando decía, nos tocan partido en horario malo, porque ese, si no me falla la memoria, fue un viernes, porque el Cerro Olimpia era martes. O sea, además que ya le pusieron viernes en vez de sábado y domingo, este horario, domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? 6:15. Van a venir. El último fue entre semana. Sí, no, es que casi siempre los Cerros General Caballero allá en el Alto Paraná eran días y horarios que no... Feo, sí, por eso sí. en algún momento llevaron a Ciudad del Este, ese partido que acá estaba fea la cosa y se fueron un día antes. Aquel partido que le empata sobre la hora, el sí, gol de lateral. Ronaldo. El gol de Sí, Heinze. Heinze, no, que viene de un lateral. Sí, de lateral. Espera, que estoy confundiendo. Segundos, creo que tenía que sacar Rolón, una cosa. Sí, un Ah, lateral. no, en Ciudad del Este, sí, Claro, claro, y Ciudad del ese, Este, no, y el bueno, profe yo Ciudad del justamente Este, le estaba escuchando el profesor Gustavo Florentín, así que un saludo Ay, grande para él, sí. justamente él estuvo ahí. Claro, a él lo Sí, expulsaron. a él lo Saludos a expulsaron, Gustavo. sí, Lo sí, expulsaron sí. en el primer tiempo. Un abrazo al profe Florentín. No, pero lo que te quiero decir, Juanma, es que ese es el partido donde hubo más gente en un General Caballero Cerro. En Ciudad del Este. En Mallorquín, ¿verdad? Porque ese partido del 1-1 no hubo mucha gente. Sí, porque era lo que recordaba ayer, era el Cerro del 155. Sí. Eran una de las primeras fechas, estaba muy fresco el recuerdo, la primera vez que Cerro No, iba y había en arrancado primera bien. división. Había arrancado bien Cerro Sí. de ese torneo. Que General Caballero, estando en primera división, era la primera vez que lo recibía a Cerro y a un equipo grande. Y estaban todos ahí, Jan, Patiño, Pica, Beto, y todos sacaban fotos, sí. ¿Y vos decís que mañana va a haber un marco mayor o similar? Yo creo que puede igualarlo como mínimo. Sí, por todo lo que significa Cerro, quiera ser o no, es muy reciente todavía, recién un partido, pero ya la gente es consciente que no va a poder ir a la cancha
como lo hacía normalmente aquí. Entonces se están Claro, preparando para ir contra Libertad ya va a ser a puerta aunque- cerrada, porque Cerro va a ser local. Claro. Son la gente de Libertad. Y después tenés clásico. Mm. ¿Cómo hacen el defensor? Es mitad del estadio para Olimpia y después Y la otra mira mitad que- vacía. Mira que si vos agarrás entre lo que... Porque esta fue una Pero el semana... clásico toma esa sanción provisoria. Claro. La provisoria no agarra esa, pero se Por eso. supone que... No. Pero a veces No, ellos no. dilatan. Ah, no, claro, pues este ya es el primero. No, claro. No, ya va a haber una sanción fija ahí. No, Sí, pero se muchas suelen veces... demorar bastante. Muchas veces las provisorias quedaron como las fijas. Sí. Y a veces las provisorias fueron provisorias y después se extendieron. Vos lo que decís, porque Pero primero vos entendiste mal, Se Juanma. toman su tiempo también. Sí, pero no, es que no te podés tomar tu tiempo en algo como este. O sea, Sí. el tribunal... Pero a mí no me sorprendería. No, ¿sabes por qué, Gerardo? Supongamos que el tribunal, después del Cerro Libertad, no se pronuncia. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Podés o no podés ir? Entonces lo que suelen hacer los miembros del tribunal es, esa provisoria Amplía un poco más. se amplía o esa provisoria fue el total. Una de dos, pero siempre se pronunciaron, nunca dejaron en el limbo. ¿Sabes cuándo había pasado algo parecido, Dani? En la invasión del año pasado, de la era Saba. Eran 4 partidos, ¿verdad? Y si uno hacía, claro, para la gente de ser no podía entrar. Y ahí era la duda, espera, pero ¿son 4 partidos local o son 4 partidos de corrido? Porque si son 4 partidos de corrido ya estaba habilitado para el clásico. Claro. Sí, Y era siempre así. dejan lagunas Y así. claro, No, exactamente. por eso, y y esa fueron vez- 4 partidos corridos, no fueron Claro, 4 partidos local. Porque creo que justo coincidió que Cerro tenía un solo partido local. Sí, ¿Y que fue contra Tacuara? sí. Es el partido que... Chiqui. después- no, el grupo... ¿Qué chiqui? No, ya me No, por confundí, eso. me confundí. Que la dirigencia estuvo en preferencia. Sí. Y cuando termina Zapata... Claro, vamos ahí a tomarlo, ¿recordás? Sí, claro, sí, habló de, mira, sabemos Sí. de dónde viene esto, están matando el fútbol Sí, sí, y todas esas cuestiones. Pero, mira que, ya que vos metés el tema, desde la función del clásico, yo justo te iba a decir que primero hay que resolver si la provisoria se mantiene allí. Si se extiende, aunque sea un partido, el siguiente partido, o sea, el primer partido que entra después de la provisoria, es el clásico. Sí. Si vos agarrás, yo creo que porque esta fue una semana tan especial en Olimpia, más allá de lo que significó lo de ayer, hablaron los dos presidentes y se le consultó, porque habló Miguel Cardona y habló Coto Nogués. Cardona fue más diplomático, Sí. dijo, no, el reglamento es muy claro, defensores 50-50. Ayer Coto Nogués fue un poco más pragmático, dijo, estamos atentos. Además de la defensa a lo que fue la postura de Cerro, el tema de los 3 puntos, dijo, nosotros estamos expectantes. En otras palabras, nosotros queremos ver que si se llega a abarcar el clásico en el tema de la sanción de la gente de Cerro, nosotros queremos Ver una la forma de- reconsideración, sí. porque ¿cuál es el sentido de pedir un 50-50 cuando hay un 50 Que que no no hay? está disponible? Entonces vamos a pedir ampliar eso. Ahora, el tribunal puede decir, perfecto, 2 partidos sin nadie. Que siempre decimos un chiste, por lo que todo que estamos hablando en lo de Mallorquín, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si el tribunal dice, bueno, ya en estas 2 semanas identificamos a todos los que eran de esta facción y esta facción? El resto puede ir. Entonces, Puede ahí, liberarse. claro. Pero ahí- sin instrumento, como siempre, sin bandera y compañía. ¿Y acaso Cerro Y también sí. no, o sea, qué significa ese hecho de retiren sus cosas? Claro. Porque hasta el día después, no, los trapos, los bombos, todo eso también era... Y después ya es, no, pero en realidad creo que era una cuestión solamente de disputa, ¿verdad? Pero más o menos viene un poco por ese lado, lo que significa la programación, que está hasta la 5ª, y bueno, la 6ª es el clásico, que se va a jugar ya con todos los integrantes del preolímpico, Sí. aguardando que ellos no tengan demasiada participación en sus equipos,
Pues eso significa que no, estos muchachos ya hasta París tienen que... Porque además el fútbol arranca antes de los Juegos Olímpicos luego. Unos días antes empieza. Porque pero... los Juegos Olímpicos son tipo el 20, creo, de julio, una cosa así. O sea, arranca un viernes, pero el fútbol tiene que arrancar unos días antes por el tema del fixture, y que a diferencia de otro deporte que puede jugar todos los días, el fútbol no. 12:40. Es momento de volver a llenar las gradas, donde cada partido es una nueva oportunidad de soñar. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavonpy. Avon, calidad que une generaciones. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también puedes usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Todos los sábados realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. 12:43. Acá Luis Claudio en el Twitter me dice: el límite de altura de ese torneo, Dani, era de 2.02. Le agradezco por el recuerdo que hacíamos entonces de lo disruptor que realmente fue Osvaldo Domínguez Dip. Acá alguien me dice: ¿por qué no dicen que Guaraní es puntero momentáneamente? ¿Y cómo? Bien, claro, Guaraní. pero acá le tengo a Gerardo, que además vio el partido. Me va a salir que vos lo era creyente de... No, para nada. Ya es para subirse lo de la Lucan. ¿Cómo? No tiene eso, pero lo concreto es que ya, o vos, famoso, excepto, no querés creer, ¿no? ¿Juega bien, Guaraní? Es práctico. Y ayer fue contundente y práctico una vez más, así como lo fue la fecha pasada. Walter tiene 2 goles. Sí, Walter, sí. Metió el Charpentier.
Sharp, Salario sí, largo. pues, un No, 9, pero- un 9, y el golazo de un 9 la- que no tiene Pérez. gol. El golazo del personaje de la semana. Pérez. De Dani. Dani Pérez, famoso aquel que tenés que terminar la jugada, pero este técnicamente le entró. Pero La cara de con Anthony. una de... ¿Viste la cara de Sí. Anthony como diciendo? Otra vez. No, no, ¿y cómo se ve famoso? ¿Qué querés que haga? Sí. No, ¿de dónde sacaste esta? ¿Qué podés contarnos, Gerardo? Vos estuviste ayer en Sí. cancha, vos cubrís Guaraní, estás día a Claro, día. no, y en cuanto al equipo sigo, no digo que no creo, pero esta contundencia que exhibió jugando en Dos Bocas ante Tacuarembó y ayer de visita en el Arsenio Rico, escenario que le suele costar muchísimo a Guaraní. Incluso el semestre pasado se fue con un recuerdo No, el 4-0. amargo. 4-0 le encajó el equipo de Pumpido de Müller cuando eso estaba. Y ayer repitió esa dosis de efectividad y por sobre todo de practicismo para llegar al gol tempraneramente a través de una jugada de acción de pelota parada, una salida de córner, una jugada corta, donde Paul Riveros apareció en el área rival porque ayer fue uno de los que sacó todos. Y esa, a propósito de Paul, encontró una dupla donde se están complementando rápidamente Mario López Quintana. Y Paul no es de aquellos que gritan, que imponen ascendencia sobre en la cancha, pero se nota que es el que tiene la voz cantante y aparte le ayuda por el físico que sobrepasa a todos los de la defensa. Habló de Mario López Quintana y por arriba le va a todas. Y volviendo a lo que fue el practicismo de Guaraní, el primer gol de Paul Riveros y Walter González. Porque es una muy buena jugada. Sí, esa, sí. ¿eh? Y Algo el que le control. cuesta muchísimo al jugador paraguayo, el control orientado. Sí, sí. Porque el jugador paraguayo para una vez, se ladea dos veces y cuando se dispone a rematar ya encuentra una pierna que se interpone al remate, al disparo. Y le bloquean, pero no, controla y saca el remate así bien colocado a la carrera. Sí, zurdazo. Sí, Walter, y después para ir a vestuario con un 3-1 ya, donde, bueno... Ahí se terminó el partido. Sí. Porque eso. como que con el descuento se generaba Sí. una especie En de el 2-1 suspenso. había partido. Sí, pero con pero ese de zapatazo. cómo llega otra acción de pelota parada, van todos y el lateral derecho Pérez. Daniel Pérez se queda, no era el último hombre, pero justamente buscando esa pelota, ese rebote que suele caer ahí. Y el famoso es el de terminar la jugada. Y yo suelo decir, cuando termina la jugada, está bien, porque algunos dicen, o sea, el aficionado a veces uno escucha y va y no para y vamos vos ahí. ¿Por qué no para y no toca? Porque vos querés hacer ese trabajo que te pide el aficionado o se te cruza por la mente hacer eso, puedes complicar. Se te viene la contra. Sí, se te viene Y después vos quedás pagando como por eso abuelo es siempre preferible dice, siempre y es... Pero Pérez le pegó al arco. No, finalizó la jugada. No, por eso... Abuelo, sacate de encima esa pelota, patea a cualquier parte de Claro, rebote, y los sí. técnicos también. Claro. Sí. Es terminar la jugada, que termine sobre la avenida No Quinta, importa. que sobrepase la cancha de Atlántida. Pero le Esa pegó pelota. muy bien. Ese arco estira los golazos. El año pasado fue de lo de Jorge Ortega. Sí. Jorge Ortega, y yo recuerdo un gol de Sergio Díaz también ahí jugando con No, Cerro. y el gol de Mati Martínez contra Olimpia. Matías Martínez. No, Sí. ese arco. También de fuera del área. Arrúa hizo unos cuantos goles también ahí, muy lindos goles. El de Mati Martínez fue de fuera del área, pero un remate así cruzado, imposible, ni dos arqueros podían tapar ese envío. Y lo de Dani Pérez, para ir cerrando esa. El gesto técnico Sí, por pues determinante cuando Demasiado vos, se nota que quiere hacer lo que claro, cuando vos encontrás o una pelota botando o le pegás de aire, abrís el cuerpo y la pelota se termina en las nubes. Pero vos acomodás bien el cuerpo y la pelota, pero no todas las veces sale, o sale lenta, o sale muy al medio y sin problema el arquero puede atrapar.
pero este le da en el ángulo y de aire, antes de caer la pelota al piso, le pega, y los muchachos suelen decir ambos antes de que caiga, antes de que bese la pelota al piso. Guaraní tuvo un comienzo difícil contra Libertad y demostró el primer tiempo estar a la altura. Un equipo nuevo, pero salió a presionar, le mordió el tobillo a Libertad. Bien. Después contra Sol, los laterales, Ibarrola por izquierda y por derecha Pérez. Eran Pérez, perros por su presa porque los liberteños te hacen daño por todos lados y sobre todo por las bandas. Por eso. Y tenían a rápidos ahí como Lorenzo Melgarejo, como Elvio Vera. Después le metió a Merlini. Neutralizó, Merlini creo que arrancó de titular. Sí. Neutralizó esa figura, incluso a Merlini, y ahí Libertad tuvo pocas ideas, tuvo pocos espacios. No iba a decirlo mal, porque le mordió el tobillo, insisto, Guaraní. Y después encuentra un golazo de Mansur. Al planteamiento que hacía Dani ya da para entusiasmar y mira que yo prefiero esperar porque es un plantel bastante joven y corto, más allá de que sumó a Juan Danilo Santa Cruz, que es un creador que le puede dar una mano importante. Pero yo creo que está a ver un arranque. Cerro también entusiasma a su gente. No, pero Cerro... Y metió 2 triunfos. No, sin desmeritar lo que es Guaraní, Cerro... No, pero a ver, una Juanma, vez de que toma confianza... Pero un 4-1 de visitantes. Esa cancha es dificilísima. Hay que meterle 4 nacionales ahí. Y aparte Walter está... Mira, yo no entiendo. Evidentemente algo le pasa a Walter en Olimpia. Y por suerte ahora está encontrando los goles. Pues yo recuerdo esa primera... Cuando aparece Walter en primera, él era el penalero de Olimpia. Él hacía goles en clásico, hacía goles todos los partidos. Fuera. No hubo mucho tiempo, Daniel. No, y después no sé, por eso no puede ser que se olvide de... hoy en día, y yo creo que... La cabeza evidentemente algo le juega. Yo creo que hoy en día, y esto va a ser cada vez más determinante, y no solamente en el fútbol, pero el fútbol es lo que nosotros consumimos, nos dedicamos y tenemos muestras permanentemente. El tema es la cabeza. O sea, vos le ves a alguien así y decimos, no, este está normal. Sí. Pero por su cabeza andás a ver cuánto mambo hay. Sí. Y el mejor ejemplo, en el fútbol es más fácil en el siguiente sentido, por algo se habla del peso de la camiseta. No en muchos trabajos se habla de ese tipo de cosas. Sí puedes hablar del grado de expectativa o de responsabilidad. Sí. Y en ese sentido, porque es lo que recién ponderábamos con Gerardo. Porque vos ves el gol de Walter y es de un tipo de confianza, porque como él controla con el mismo pie que después va a definir. ¿Cuántas veces lo vimos en Olimpia donde con un pie quería acomodar hacia el otro y después como que miraba 2 veces para ver, estoy verdaderamente solo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí ya te vinieron 3 zagueros, el arquero y hasta el árbitro para ver qué onda. Y eso puede ser determinante para Guaraní, para el grupo nuevito de Lucas Bobaglio, técnico nuevo, plantel nuevo, la confianza que puedan ir tomando estos chicos. Acá ahí me marca el gol de Miller Mareco de general también en ese arco, me dice contra Anthony. No, yo te ese arco tiene los de Atlántida me parece que pusieron ahí algo para tirar a Ayer ingresó en el segundo tiempo Gonzalo Medina de lateral izquierdo, se fue lesionado Ibarrola y mucho más físico que Ibarrola y por sobre todo muy buena marca, es central. ¿Cómo se llama? Gonzalo Medina, paraguayo, 19 años de las inferiores de Guaraní, y lo tiene Guaraní, un físico respetable para el puesto de zaguero, de zaguero. Y las veces que fue a marcar lo hizo muy bien. O sea, él es un marcador central que ayer jugó de lateral por lo de Ibarrola. Suele jugar, puede cumplir. Y Guaraní lo tiene a Cantero en la selección y Salomoni, sí. No te gusta, yo sé por eso. No. ¿Viste? Por eso yo cuando Gerardo le pregunté de Guaraní... Es un río platense raro para mí. Para la pelota 20 y acomoda 20 veces. El río platense te juega a un toque, pero Salomoni... Y ya jugó de volante. No está desentonando. Hoy día está jugando como cuarto volante. Pero aparte de los 4 ayer, si dijimos que el Cerro de Bernay, Turo y Cecilio tiene 7 goles en 2 partidos, Guaraní no se queda atrás. Guaraní le ganó 3-0 a Tacuarembó en la fecha anterior. Es que no es solamente el 7 goles hizo 4 y en 2 partidos. Y si vos querés agarrar, no solamente en 2 partidos,
Y se agarró En la- esos 2 partidos, Guaraní metió 3 goles en los primeros tiempos. Por eso. O sea, es una rareza. Sí. O sea, si vos decís, hizo 7 en los últimos 2 partidos, ya es mucho. Pero si otra vez vos le decís, vos sabés que 6 de esos 7 lo hizo en los primeros tiempos. O sea, Guaraní viene de liquidar 2 partidos Rápido. donde sobraron los segundos tiempos. Pero Pero vos sabés que el hay- hincha de Guaraní quiere ilusionarse, Claro. Gerardo, y vos cada párrafo le decís, no, bien. No, yo- Vos Bueno, estás es que esperando dos a que dirigentes- caiga y después... Previo al Yo campeonato. ya dije, vos querés hacer eso, ¿verdad? No. ¿Vos querés Acá- que le vaya bien a Guaraní? En la Antes de semana que- también acá hay No, alguien que está esperando que Cerro A caiga. mí me decís, ¿qué pasó? Acá en la semana hay un integrante de la mesa que ya se va a desinflar, esperen nomás ese. Mira, justo parece que se sienta ahí donde vos te estás sentando ahí, ¿verdad? Me parece que sí. Y sí, Sí, y sí. yo me siento ahí al lado. Ah, sí, sí, Claro. sí, es el mismo, el mismo. Ah, el y mismo, el justo mismo. cuando no estaba, tiró toda la... Tiró toda la- Con razón, sí, yo no sí, lo sí. notaba tan entusiasmado. Pero No, a ya mí me se va a preguntabas caer. hoy como futbolero, como hincha, ¿qué equipo elegís que sea campeón? Y quiero que salga Guaraní. Que Pero, no te escuche la pero en gente la de Libertad cuando te realidad es que vaya. no lo veo distante. Gerardo. Pero una cosa, Encima vos sos otro caballo de batalla ahí, Gerardo. Gerardo, cuando vos te vas a Libertad, que no te oigan esto que ahora... no, ya sé, pero- ahora por eso, todavía no terminé. Ahora voy a poner voy a El podio, empezar el a formar podio, el podio. bien, bien. Libertad, como siempre ahí primero, el multicampeón, el supercampeón. Pero Vamos a la algo, pausa, no. 2 palabras antes de ir a la pausa. Vos, 2 dirigentes de Guaraní en la previa, antes del campeonato me decía lo que íbamos a ver y me hablaban de estas bondades. Vos sabés que el equipo está volando, sale a presionar. Daniel Pérez juega como una bestia. Ibarrola muerde la marca como un perro sabueso. Todo esto me marcaron antes de que arranque el campeonato. 2 dirigentes de Guaraní. Pero convengamos Yo tenía que... mi reserva y sigo teniendo. convengamos que generalmente los dirigentes te hablan bien bondades del equipo cuando va a empezar. pero coincide pues. Ahora coincide, sí. Bueno, está bien. Siguiente partido de Guaraní, A ver. en la 5ª fecha. La 5ª fecha ¿Contra tendrá que quién va a ir jugar de acá? visitante. Ya Acá te digo. está programada Ameliano esa fecha. Contra el Ameliano. 10 de febrero a las 18:15. Cachasol. Te digo. Claro, porque está... No, Guaraní local. Guaraní local. Sí, Guaraní está local, claro, en Guaraní 2 local. Bocas. Sí, en 2 Bocas. Y ese es otro de los equipos que le suele complicar a el Guaraní. Le próximo cuesta. sábado a las 18:15. Sí, 18:15. Y para cerrar, mira, que ayer yo no sé si es por el tema del calor o volvimos otra vez después lo de Cerro de Mayo. Poca gente, ¿verdad, Gerardo? Y, Yo esperaba claro, más gente de Guaraní, Y bueno, pero a la Pues, hora por de un lado, enumerar excusas... pasa el viernes, 18. Nos llenamos de pero, excusas. pero, Sí, poca pero gente. no sabes por qué, porque en Villaliza yo vi más Sí. gente. En Villaliza Guaraní Sol. hubo mucha gente. Por y eso. Fue el mismo horario. Por eso yo no sé, ¿verdad? Y repito, no sé si incidió el tema del calor. Guaraní no fue partido de segunda hora en Villaliza. No, fue a El de la primera hora. Sí, la primera hora. sí. Pero y yo pensé, y bueno, con esta campaña, espero que el próximo sábado ahí en el barrio haya más gente, ¿verdad? Sí. Tiene que llevar mucha... Pero si te escucha uno medio que... No, pero si le escucha la al contrario, dirigencia- no, Ah. está tomando confianza el plantel y eso es determinante. Bueno, así hablamos del que en estos momentos está en la punta. El líder. puntero, el sí, líder. Sí, el señor. líder. Está arriba, en lo más alto. Sí, y bueno, el hincha de Guaraní Que mañana va a amanecer, como suele decir algunos colegas, Am- va a amanecer todavía Amaneció puntero. sí. Pues, el pero que famoso juega duerme cero, como puntero, durmió anoche como puntero. va a dormir de vuelta el Hoy- sábado 3 de febrero Sí. y después mañana juega Libertad, juega Cerro. Y el lunes Olimpia. Olimpia. Contra Y el Ameliano. Olimpia que pues, ya como... Pero, No, a porque ver, Olimpia está en la Guaraní misma. tiene 8, Y sí, Olimpia Olimpia tiene sí gana 5, sí, Cerro tiene 6, Libertad tiene 7. Claro. O sea, entonces en ese... Es que cayó ayer después de 3 empates de Sol. Sol Trinidad se está mal, despertó por fin, ¿eh? Sol está Sol mal está en el mal. promedio. Sí. Porque justamente al ser un equipo que divide por esta temporada y nada más, fíjate que tenía un promedio 1. Y en el fútbol paraguayo ya con 1 no te salvas. No. No. Es más, con 1 te condenas. Y venía con 1 y ayer perdió en otro partido con muchos goles. Sí. Contra Triqui, que era el equipo Que que venía venía mal. mal porque había perdido todo lo que jugó. Sí.
Y ahora el único que queda con ese récord es Tacuarembó. Y la novedad desde la estadística es que marcó Santiago Salcedo, que arrancó como titular. Así que la novedad del hombre récord del fútbol paraguayo, con otro tanto en la derrota de Sol de América, triunfo de Trinidense, que fue el otro partido que cerró la jornada de ayer. Pausa, puntualmente las 13. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Inverfin te acompaña de vuelta a clases con increíbles ofertas. Encontrá los aires acondicionados a cuotas desde 199.000 guaraníes, con instalación gratuita. También televisores desde 79.000 guaraníes y juegos de somier desde 109.000. Además de descuentos en combos para dormitorios y celulares. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, ello Pishupec Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz, que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo, es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pishupec Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando Contigo Money, obtenés 20% de descuento en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Volver a hacer los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. 13:04. En lo futbolístico, Cerro Juanma, ahora está viajando rumbo a Mallorquín. Sí, hablando de eso, bueno, justo Johnny está de vacaciones, pero Olimpia se mantiene ahí en Encarnación. ¿Cómo Olimpia, verdad? Digo, o sea, preguntaba si es que la parte de la directiva sí, ¿verdad?
Porque yo supongo que el plantel no... O van a hacer el ida y vuelta para el tema de participar un poco, o es quedarse. Pero lo concreto entonces es que están allí en ese sentido. Hablando del partido que se pospuso, estamos en comunicación con Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Un placer, a las órdenes. Bueno, para ustedes en el tema de la logística, ¿les modifica mucho? ¿En qué cambia lo de la postergación por lo que ocurrió ayer para el partido de hoy, que ya está para el lunes? Sí, a nosotros nos afecta mucho, pues nosotros ya estábamos desde el jueves acá en Encarnación. O sea, nosotros decidimos, como veníamos un viaje largo que era el de Juan León Mallorquín, decidimos venir antes a la ciudad de Encarnación y ya desde el jueves que estamos por acá. ¿Ves? Pero no hay otra forma, porque tampoco pueden venir hacia acá y después irse nuevamente, porque estamos hablando de 2 días de diferencia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ya nos quedamos y bueno, nos estamos acomodando a esta nueva situación, ¿verdad? Entendemos, comprendemos y obviamente que estamos de acuerdo, ¿verdad? En asumir todo lo que eso implique. Y en materia de logística, costos, cuando ocurre un evento como este, ¿es parte de la organización o ustedes se tienen que hacer cargo? En principio nosotros, ¿verdad? Nosotros, sí, porque fue algo que se decidió en mutuo acuerdo entre ambos clubes, ¿verdad? Sí. Y se solicitó a la APF. Y en ese sentido, Olimpia les debe informar si es que retorna a la capital por el tema de Osvaldo, presidente, o ellos quedan allí en Encarnación. Recién pasé por el hotel donde estaban hospedados y vi el bus ahí. Ya. Tampoco hubo, o sea, un pedido no, o algo que le hayan informado. No, es que no tienen por qué informar, ¿verdad? Solamente nada, ¿verdad? Es como que coordinamos el día y hora del encuentro y ya está ahí, ¿verdad? Más por tu conocimiento, porque lógicamente no es tu función, ¿vos crees que va a afectar en algo en la concurrencia que el partido se haya ido al lunes, o justamente porque estamos en plena previa de carnaval, no va a afectar en nada un partido el sábado a un partido el lunes? Sí, claro que va a afectar. Es muy diferente jugar un fin de semana que jugar un día laboral, ¿verdad? Mucha gente que vinieron y se tomaron el tiempo de venir para el fin de semana tienen que tomar esa difícil decisión de quedarse un día más o 2 días más sería, porque si no tendrían que salir a las 11 de la noche de Encarnación y regresarían, o sea, estarían regresando a la madrugada, ¿verdad? Y en ese sentido, 2 días más. Perdón, presidente, en ese sentido, en cuanto al reporte de entrada, ¿ya tenían una cantidad importante o cómo viene la mano? No, el espectáculo se vendió, ¿verdad? Nosotros no manejamos la cantidad de entrada vendida ni nada. ¿Y desde lo deportivo qué tal están, Héctor? Estamos bien, estamos motivados. Nos golpeó un poco el empate del otro día de la forma que se dio. Pero bueno, el fútbol siempre te da revanchas y sabemos que esta puede ser un partido muy importante. Ante Olimpia también ya es un partido previo al partido de clasificación de la Copa Sudamericana y los muchachos están muy motivados. Hablando de eso, ¿cuán importante es ese encuentro desde lo que es la planificación del año deportivo? A nosotros nos habla el presupuesto del año. O sea, ganan ese partido y ustedes ya tienen resuelto el tema del presupuesto del 24. Sí, así mismo. A nosotros nos salva el año. Y para los jugadores también lo importante que es mostrarse de forma internacional, ¿verdad? Saben que a partir de ahí pueden tener una vidriera más importante para poder ser transferidos en el próximo mercado de paso. Bueno, Héctor, gracias por el tiempo, ¿eh? No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Bueno, ¿Llegó la remera? Ah, sí, llegó la remera, sí. Espera, pues sí, yo espera. No, Juanma, no, espera. No, esto de chequeo, acá me dice, qué suerte que me preguntaste, Héctor. ¿Cómo? Mira, para ahora Juanma se va. No, claro. Claro, ayer se anunció, pero yo no puedo regalar algo que no está acá, Juanma. ¿Está ahí? No, pero este es el único programa donde el entrevistado tiene que recordar. No, tiene que, y con toda la ley, preguntar
Es ser la de la Inquisición. Bruno le pechó cuántas veces también. No, al aire lo acaba entre Bruno, Federico, a él le decían, con razón. Toda la equipación es la remera, el short y las medias. Ah, toda la equipación. Ah, no, anda con chiquita, Héctor. La camiseta de 22. Sí. Ah, no. Sí, Héctor llegó acá y lógicamente le vamos a premiar a nuestra audiencia, ¿eh? Espectacular. Sí, no, y gracias por recordarme. Te pueden decir a Bruno que ya le llegó la remera al único campeón del barrio, entonces. Ah, bien, pues. Feliz de la gente de Tacuarembó y compañía. Bueno, a ver, esperamos, ¿por qué vas a decir, Juanma? No, presidente, la disculpa del caso de Pata, estamos con el tema de entonces eso, sí, por eso nada más. Pero sí, presidente, linda. Acá tenemos la camiseta, es la indumentaria completa. Sí. Es camiseta tradicional con la B azulada, blanca con azul. Tiene el número 22, el short blanco y la media blanca, o sea, uniforme completo. Perfecto. Acá si por ahí te falta algún jugador en tu plantel, presidente, nos ponemos y nos vamos. ¿Ya hay alguno que pueda correr ahí? Sí, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba nomás, depende de hombre, sí. Bueno, Héctor, gracias por el tiempo, ¿eh? No, por favor, a las órdenes. Dale, bueno, así estuvimos con el presidente Ameliano. Esto es insólito. No, vos sabés que me fui a buscar y todos los muchachos en la redacción querían llevar la camiseta, me dice. No, viste. No, pues linda camiseta la de Ameliano. ¿Quién es el 22? Romero. Sí, camiseta 22. Con el parche de la Copa de Primera de esta temporada, todo. No, muy linda camiseta. Esa es o sea, ese número es el que es uniforme para todos los equipos. Exactamente. Sí, el genérico. Bueno, tenemos la camiseta y ¿cómo va a ser la mecánica? ¿O lo dejamos para...? Porque ayer, ¿quién era? A Federico creo que se estaba quejando que Ariel tuvo la de Sol y que a mí me tuvo iba a tocar la de Emiliano. Pero sí. No, tranquilo. ¿Y hubiese...? No, nada. No sabes que vamos a mandarla... Qué bárbaro este Juan. No, exactamente, Gerardo, exactamente. Qué locura para no decir justamente lo que Gerardo insinuó. 13:11. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos. El pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfectos para que la juntada con amigos dure más. Encontralo por solo 42.000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna.
Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en somieres, livings y muebles nacionales. Más de 10 cuotas sin intereses. Y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate y pantano limón. 13:15. Estamos en línea con el hombre del momento, Daniel Pérez de Guaraní. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Enichín. Un saludo a tu compañero de la audiencia. Bueno, está Gerardo, decirle. Claro, está Gerardo acá y que acá hablamos largo y tendido del puntero del campeonato. Deja alguna semana libre, Dani, porque la vez pasada fuiste figura y emocionaste a todos con tu postpartido ahí en la tele. Y ayer metiste un gol que creo que hasta... No sé si viste la cara de Anthony después cuando... Porque mira que hay que colocar allí. Y acá la pregunta del millón. Allí donde quisiste meter la pelota, ¿verdad? Primeramente, un saludo ahí para Gerardo. Siempre está apoyando. Sí. Siempre estamos en contacto y... Siempre contale que te seguía desde Independiente de Campo Grande, ¿te acordás? Sí. Y te solía preguntar, ¿por qué no jugaste? Decía. Claro. Y no sé, el profe no me tiene en cuenta. Decía. Y tuvo que llegar este momento, Daniel, ¿eh? Sí, gracias a Dios ya llegó la oportunidad y trato de aprovechar al máximo. Y con respecto a la pregunta que me hizo Dani, el gol de ayer, la verdad que como vino la pelota, busqué el arco, como se dice, traté de terminar bien porque venía muy bien y gracias a Dios se fue adentro. También se podía ir afuera, lejísimo, podía salir de la cancha, pero la agarré muy bien y la verdad que muy contento por el gol y también porque pudo ayudar al equipo. Claro, porque viste que en ese rol muchas veces los técnicos te piden finalizar la jugada, a veces para priorizar eventualmente una contra del rival, pero en esa toma desde atrás demasiado bien se nota que vos haces el gesto de querer colocar allí, como vos decís, a veces tenés esa intención, entonces se puede ir a Atlántida, pero se notaba que no era pegarle por pegarle o para terminar la jugada, y habla un poco del momento, de tu nivel de confianza y de lo que colectivamente está mostrando el equipo, Dani. Sí, así mismo es. Solemos, justamente ayer, llevamos dos en el rebote, era Felipe Salomón y yo, y justo Felipe me dijo que retroceda un poco más, justo yo hice ese paso de retroceso y cuando vi que caía ahí traté de medir bien y me pude agarrar bien, como se dice, y gracias a Dios pudo entrar. Dani, mencionaba Gerardo cuando estábamos hablando del buen funcionamiento que tiene el equipo, que hay mucha intensidad, que van bien a la presión, son agresivos. ¿Es un poco la idea que está implementando el profe? ¿Es eso lo que les pide a ustedes? Sí, así mismo. El profe, trabajamos siempre en la semana eso, la presión, ser un equipo intenso y tratamos de hacer todo lo que el profe nos dice. Además, el cuerpo técnico, la verdad que trabaja muy bien, está en todos los detalles. Siempre estamos analizando al terminar cada partido en
el primer día de entrenamiento siempre analizamos las cosas a mejorar y en base a eso trabajamos, y siempre nos habla de la intensidad, de mantener esa intensidad, y la verdad que todo el equipo estamos trabajando muy bien en ese sentido. Ahora, Dani, lo que suele ser complicado y bien difícil es mantener este nivel, porque principalmente el futbolista paraguayo a veces es conformista. Algunos, por ejemplo, dicen hoy llega a primera y ese nomás era el objetivo, jugar unos partidos en primera y después relajarse. Y este es un plantel bastante joven, un promedio de edad de 24 años. Vos, entre Servio y Cuello, son los más grandes, y después toda una camada de juveniles. Y mantener esta regularidad, y trabajan también en ese sentido con el cuerpo técnico que lidera el profe Bobaglio. Sí, así mismo, es un plantel joven, pero se nota en el plantel que tenemos esa hambre de ganar. Queremos, no nos conformamos, sabemos que cada partido va a ser más difícil, cada partido exigente, y el profe también siempre nos habla y nos recalca que no tenemos que relajarnos, y la verdad que, así como decir, es difícil sostener, pero nosotros tratamos de no relajarnos entre nosotros mismos. Estamos yendo con los compañeros, apoyándonos siempre, y entre nosotros nos motivamos y sabemos que podemos dar mucho más, y vamos a ir paso a paso tratando de pelear arriba. Daniel, felicitaciones y gracias por este tiempo. Muchas gracias. Así estábamos con el lateral derecho de Guaraní. Acá Wilson me escribe, sí, justo, ¿vos hiciste este partido, Wilson? Con razón, porque habíamos leído, porque un oyente también nos recordaba lo de Mareco contra el General Caballero. O sea, lo de Mareco de General Caballero, sí, contra Anthony en ese mismo arco, para lo que significa ya la gente de Guaraní. Hablamos largo y tendido con una de sus figuras, y acá veo que hay gente que se está anotando para la camiseta de Ameliano. Sí, es muy bonita. Yo creo que vale mensaje, la pena, ¿verdad? Acá para y regalamos el combo. Mira que no es solamente la camiseta, camiseta, completo, short y las medias. Las medias, sí. Acá entonces veo que ya hay gente que se está anotando, porque viste que yo dejé porque nosotros nos vamos a despedir con lo que fueron los testimonios que ayer recogí Ariel en la previa del partido de Nacional Guaraní, de gente que estuvo cerca, Marco Trovato, expresidente del Olimpia, Hugo Vigray, el que escribió el último libro, muy bueno, por cierto, con ricas anécdotas para lo que significa el cierre del programa. Entonces, antes de cerrar, del cierre, la gente se anota, pone sus tres últimos, sí, y tienen luego que venir a buscar aquí del diario de ese color. Claro, porque si no, Juanma dio a entender que esto corre peligro. Sí, ¿verdad? ¿No vamos a hacer una prueba, dijo el presidente? No, viste, ya no. No, Bueno, Dani, sí, está la cuestión de Ameliano, vamos a regalar la camiseta. Sí. Una información relacionada a Cerro Porteño y el mercado de pases. Ayer anunciábamos que lo de Bruno Valdés está prácticamente cerrado, inclusive anoche ya recibíamos la confirmación que está hecho. Bruno Valdés va a ser jugador de Cerro Porteño, va a firmar por una temporada. Antes que profundice eso, porque justo estaba diciendo que en estos momentos está viajando a Mallorquín. Viaja a Cerro Mallorquín, sí. O sea, viaja ahora, llega dentro de 4 o 5 horas, sí, y ya se quedan para... Ya queda hospedado. Y allí conectamos con el tema de, mira, Olimpia, y lo de Emiliano no sabía, del jueves que están allí. Sí. Ni un partido internacional implica ¿verdad? Tanto tiempo. Con tanta antelación. Yo hasta le iba a preguntar si se fue en directo entonces de Mallorquín a Encarnación. Justamente ese trayecto que acá estábamos hablando fuera del micrófono. Entonces se va ahora. Lo de Bruno Valdés, ¿qué falta? Ya está hecho. Está hecho lo de Bruno Valdés, que llegue y si se ponga a entrenar, ¿verdad? Yo te pregunto ahí, antes que profundices lo otro que también es de interés importante. Hoy por hoy, ¿Bruno está en condiciones para decir, me pongo la camiseta, soy titular, o el famoso va a tener que esperar hasta que alguien de la dupla central? Yo creo que por cómo viene trabajando Bernat, incluso Bruno va a tener que ganarse el puesto. Va a tener que venir a entrenar, a demostrar.
y va a tener que ganarse el puesto porque hasta aquí al menos Cerro no sufrió mucho en defensa. Y en algún momento lo va a poder utilizar de lateral por si la ocasión requiere, por sobre todo en partidos cuando hay que cerrarse, por ejemplo. Sí, cuando salga afuera. Hace mucho a Bruno, a veces Ramón lo ponía como marcador de punta. 2015. Y Berizzo fue el que hizo así tipo una prueba rarísima. De 6. Él le puso ahí como volante central en ese amistoso por los inundados. El drama que siempre tuvo, es decir, que tuvo últimamente Cerro es el tema del lateral derecho. Alan, que aparecía, jugaba un partido, descansaba, vino Alan Núñez. Beto estuvo por mucho tiempo, ¿verdad? Pero de su salida es claro, como que sí, él se va Cerro justamente no se va por un ciclo cumplido, ¿verdad? Entre altas y bajas. Vamos a ver si es que, pero no, así a buenas a primeras, Bruno no es que va a venir a ser titular y se va a poner la camiseta, no, Juanma, va a tener que ganarse el puesto. Perdón, ¿el brasilero tiene contrato hasta junio? ¿Brock? No, todo un año más, todo hasta diciembre. ¿Qué va a hacer con él? Y lo van a se cumple el contrato. No, pero y claro, lo utilizó en el segundo tiempo contra Trinidense, ¿fue? Sí, contra Trinidense. Sí. Cuando lo mete a Rúa chiquito. Exacto. Lo mete entonces pero a ya Brock. está, Pero eso es lo que la vez pasada, creo que hace ya. No, es fácil eso de, no, te voy a prestar. Sí, anda a decirle, yo gano esto. No. Y estoy del lado de Brock, el sueño del pibe. Lo mismo pasó con Ferfer. Claro, se nota que, porque a ver, no estamos hablando de un mal profesional o una mala persona. No. Entonces vos ves, por ejemplo, en la cancha de Sol, él hablando con todos los muchachos ahí en el banco, más ahora que los bancos son más poblados. Sí. Entonces, y vos le decís, no, le vamos a hacer. No es tan fácil. Por eso la importancia de cuando firma un contrato. Porque aparte estamos hablando de que Brock firmó para venir a Cerro, firmó el mejor contrato de su carrera deportiva hasta aquí. O sea, Cerro le está pagando el mejor contrato de su carrera deportiva a Eduardo Brock. Entonces, por eso él no... Por eso yo le... a los muchachos cuando discutíamos, es fácil, porque... No, del lado de Cerro una gana más ahora con lo de Bruno Valdés de que ya, pero no es tan... No es tan fácil lo de que lo trae prácticamente de urgencia, porque no era tenía, uno de los que no figuraba... tenía solución. Sí, era uno de los que figuraba en carpeta, se había ido en diciembre Pulpito Duarte, y llegamos a marzo y Cerro no tenía central. Sí. Yo te diré que hasta febrero, yo relaciono. Esta es la solución. Pero ¿sabes qué, Gerardo? Llegó recién Saba y vio, claro. Traigan a alguien. Y bueno, tenemos, sí, traerle, vamos a verle. Es más. ¿Tipo Paya, está verdad? Claro, es más, cuando llega Saba tenía nombres propios. Sí. Y le dijeron, no, este está más avanzado. Sí. Y cerraron. Y yo te diré, para no quedarnos muy en el recuerdo y darle un toque de actualidad, yo te diré que creo que la no llegada del 9 tiene mucho que ver con lo de Brock. No te hablo del caso de Vecino. Ese es un caso que cayó la operación. Sí. Te hablo de, luego de caer, si traigamos a alguien porque es que vienen del famoso traigamos a alguien por traer. Y no querían hacer eso, entonces como que se quedan, pero la consulta, porque vos lo de Bruno Valdés citaba como un telonero. Sí. El de fondo, el que tanto se generó una expectativa. Yo no sé si por lo de Danilo a Guaraní la gente de Cerro también quería hacer lo suyo. Y se relacionaron también eso. Pero ¿cuánto de veracidad o es una mera expresión de deseo? A ver, Oscar Romero sorprendió a todos, me parece, porque retorna él de Turquía, ¿verdad? Estuvo solamente 6 meses allí. Y él retorna de Turquía ya con todas sus cosas. Y 2 días más tarde, él publica en redes sociales una despedida del club turco donde estaba, donde informa que rescinde contrato. A partir de allí, evidentemente se generaron todo tipo de especulaciones. Oscar Romero está muy ligado a Cerro Porteño por todo lo que fue su formación, su debut de primera división, su salto después al fútbol internacional. Y siempre Oscar Romero, Cerro Porteño van a la olla cada vez que están libres, junto con su hermano Ángel. O sea, hay una conexión muy fuerte. Entonces, a partir de allí, se dan 2 coincidencias. Oscar Romero está libre, está en nuestro país, y Cerro Porteño busca un ofensivo. Al principio, fue como lo que mencionaste, lo de Danilo Santa Cruz, fue algo del hincha, que se ilusionó y que empezaba a expresar principalmente a través de Twitter, ¿verdad? Pero con el correr de los días recibimos la información que Cerro sigue buscando un delantero más. O sea, sigue buscando
está activo aún Cerro Porteño en el mercado de pases con la intención de fichar un ofensivo. A partir de allí consultamos y desde Cerro Porteño nos dicen que sí. Iniciaron gestiones para tratar de convencer a Oscar Romero que retorne por lo menos por una temporada al club. No es la primera vez que se intenta, incluso también en algún momento se intentó repatriar a los dos, a los gemelos, pero hasta el momento no habían recibido un retorno positivo por parte de los futbolistas, de los hermanos. Según lo que me dicen, hay un directivo que se está encargando o que es el que levantó el teléfono y lo llamó a Oscar Romero y le propone volver a Cerro Porteño. Vení, queremos contar contigo. Mirá, volvió Cecilio, volvió Iturbe, ahora le traemos a Bruno Valdés, está Churim, está Pirida Mota, vení con nosotros, danos una mano. Queremos contar contigo. Queremos pelear en la apertura. Si vos venís nos vamos a ilusionar, la gente se va a ilusionar también con incluso hacer una buena Copa Libertadores y por qué no tratar de llegar lo más lejos posible. Es la gestión que se hace desde Cerro. Obviamente, si un directivo de alto rango es el que genera o el que levanta el teléfono, Jubero acepta. A Bernay también le gustaría contar con Romero. Pero hasta el momento la decisión del futbolista es no retornar a Paraguay y seguir su carrera en el exterior. Por ende, por el momento, la posibilidad que Oscar Romero retorne a Cerro Porteño es muy complicada, muy, muy difícil. Por una decisión propia del jugador. Perfecto. Bueno, solamente nos queda tiempo para el regalo. Ah, el regalo, sí. Mira que mucha gente rápidamente, sí, la gente se anota. Mucha gente es la indumentaria completa, Emiliano, la tradicional. Se prendió realmente. Sí. Doblaste muy bien, pusiste así como estaba. No, y... no, qué raro, dejale, porque mira que vamos a hacer el regalo y no, porque yo trato de recordar, es cierto, hubo un anuncio anterior, pero cuando Héctor Melgarejo te llegó y pues yo estoy acá, pero soy el que menos conozco qué pasa acá en la... Encima fue la camiseta más al aire se pidió esta camiseta. Sí, más de una ocasión. No, claro, totalmente. Entonces nos queda tiempo para hacer el regalo. Yo le voy a pedirle a ustedes que hagan el famoso basta. Gerard. Sebo Gerard. Ya. A ver. Buenas tardes. Siempre les escucho desde Puerto Pinasco. Ahora, qué bueno. Ahora estoy por Luque hasta el martes. Quiero ganar el equipo de Ameliano. Mira, yo estaba leyendo. Sí. Acabo de leer el mensaje de este señor. Y dije entre mí, ¿cómo quiero que gane este tipo de persona que... Voy a anotar el nombre. Dale, para poder hacer la gestión. Juan Serviam. Juan Serviam. 278 su terminación. Qué grande Juan Serviam. Bueno, ahí está. Ya tienen los datos Juanma, muy bien, que es el que tiene la indumentaria. Así que si después, dentro de una semana, escuchamos una denuncia desde Puerto Pinasco, es exclusividad de... Ya puede pasar a retirar, inclusive desde ahora. Claro. Estamos ya en la recepción del edificio ABC Color, Yegro 745. Bueno, nuevamente... Lógicamente todo lo que recordamos, el principio, y ahora nos vamos recordando nuevamente a don Osvaldo Domínguez Dip, y también hoy un solo partido. Gerardo, ¿cuál es el partido en cuestión que tenemos el día de hoy? Luqueño va hasta Villaliza para enfrentar a Tacuarí. Sí. Partido que arranca a las 19, sí. Por lo que significó la modificación y la postergación del partido de Ameliano Olimpia. Mañana... Programación normal, ¿verdad? 18 y 15 juega Cerro en el Carendé, y el partido de fondo es Libertad 2 de mayo, en la Huerta, sí. En la muy Huerta. Laborioso, ese primer tiempo contra Cerro se pasó repartiendo, presionando muy bien, y vamos a ver ahora contra Libertad qué tal. Partido a las 20:45. A las 20:45. Y el lunes se cierra esta cuarta fecha con el partido que debió haberse jugado hoy en Encarnación entre Ameliano y Olimpia
partido que arranca a las 19:30. 19:30, bueno, efectivamente. Nos vamos. Hugo Vigray. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De hecho, Hugo hace poquito ha escrito un libro sobre el Olimpia y sobre Olimpia es prácticamente todo de Osvaldo Domínguez. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, una tarde. Es una manera de saludar, ¿verdad? La costumbre, porque el mundo del fútbol y la gente de bien del fútbol está triste y siente la partida. Sí, tal cual. En realidad el libro son las memorias de Osvaldo Domínguez, ¿verdad? El libro se llama precisamente de esa manera, ¿verdad? Mis memorias, es decir, Memorias de la Historia, Mi Vida, se llama el libro. Y es toda la historia de Osvaldo Domínguez Dip, bueno, prácticamente toda, porque su vida es todavía muy amplia, más amplia de lo que pudo haber aparecido en el libro, ¿verdad? Sí. Y recoge testimonios muy importantes de lo que fue su carrera personal y su carrera deportiva, su carrera como dirigente, porque él fue basquetbolista, recordarán ustedes, ¿verdad? Sí. Fue basquetbolista de los buenos, una persona que se destacó en el básquetbol tanto a nivel universitario, porque antes los torneos universitarios eran muy fuertes, muy competitivos, y después en el Olimpia, donde hay numerosos testimonios de la prensa que se referían a él como un gladiador. Ese gladiador que terminó siendo después, eso él me contaba justamente cuando hacíamos el libro, que él cree que gran parte de la fama, del respeto que él se ganó como gladiador en el básquetbol fue lo que le permitió a los directivos de Olimpia de aquel tiempo de preguntarle si él estaba interesado en ser presidente del Olimpia, y él aceptó. Era un 17 de diciembre de 1973, ¿verdad? En el 74 Hugo, para un ratito, no ganó nada, pero en el 75 ya tuvo su primer campeonato. Hugo, párate ahí, Hugo, por esa parte me parece que es riquísima, porque a mí me interesaba y contarle, y yo creo a la gente también, cómo Osvaldo Domínguez llega a Olimpia Fútbol. Y vos decís que su fama de temperamental, gladiador, ganador en el básquet, hizo que los allegados del Olimpia de aquella época lo buscasen. Veían que él transmitía lo que todos los olimpistas creemos que es el Olimpia, que es esa garra, puro corazón. En la cancha se dice puro huevo, ¿verdad? Pero todo ese carácter que se necesita para ser un gladiador, un ganador, ¿verdad? Eso vieron en él, y él cree que esa fue una de las razones por las cuales le ofrecieron, porque él fue basquetbolista en Olimpia, primero como jugador y después como técnico, y en ambos casos salió campeón, ¿verdad? ¿Técnico también? El técnico campeón también del Olimpia. ¿Te acordás en qué año hubo? Y eso tuvo que haber sido un poco antes del 73, ¿verdad? Yo no puedo, no tengo la fecha en mi memoria. Ajá. Pero fue en la década de los 70, 60 y algo y 70, ¿verdad? Y llega a la presidencia bueno, de hecho ya 17 de diciembre lo eligen, ya no queda nada del año en ese momento, en el 74 él no gana su primer año, no gana nada, pero en el segundo periodo sí, ya empieza a ganar, en el 75, y después del 78 al 83 que todo el mundo llegaba, ¿verdad? Ese campeonato, ¿verdad? Y en medio de todo eso, la primera Libertadores para el Paraguay, hasta ahora de las tres, la única que tiene el país, el Campeonato del Mundo en 1980, que tuvo ustedes recordarán, hubo una polémica ahí con la FIFA que quiso no reconocer eso y después se restituyó como correspondía, porque era un torneo organizado por la FIFA en aquel momento con los campeones de Europa y de América, por lo tanto era el Campeonato del Mundo y sigue siendo eso hoy, ¿verdad? Después la FIFA cambió el formato del torneo y cambió un poco el asunto, pero era ya el Campeonato del Mundo, ¿verdad? Y en todo esto lo que hay que resaltar es el espíritu de un verdadero ganador, un tipo que tuvo la osadía, que tuvo la valentía de enfrentarse a poderosísimos clubes que por aquellos años, digamos, que monopolizaban la Copa Libertadores de América, como eran Argentina, Brasil y Uruguay, ¿verdad?
no aparecían otros países en ese contexto, y él se plantó, se hizo conocer, se hizo respetar, y logró instalar en el inconsciente colectivo el tema de que la gloria no tiene precio y que nada no se debe ceder ante esa búsqueda, ¿verdad? Y hay momentos extraordinarios de su vida que valen la pena, porque gracias al éxito que tuvo en el 79 con Olimpia, el país pidió que él encabezara la selección paraguaya de fútbol en los años 80 para el Mundial de Fútbol en 1982 en España, para España 82. Y él asume ese como un fracaso. Yo fracasé, dice, lo dice con toda la... Él fue presidente del departamento de fútbol, ¿verdad? El presidente de selecciones, creo que se llamaba en ese momento. O dirección de selecciones. Dirección de selecciones, lo que más tarde, ocupó mucho que venga Carlos Diarte, por ejemplo, que en aquel momento era la estrella paraguaya en España, sí. Y tuvo muchos problemas se eliminó Paraguay en Colombia, ¿verdad? Entonces, cuando él llega, esta parte me gustaría que se atienda bien, porque es un momento muy importante y sensible de su vida. Cuando él llega con la Copa Libertadores en el 79, su papá, que era un hombre muy rígido, de una cultura sirio-libanesa, así un hombre con mucho carácter, le dijo que a ningún rey le recibieron nunca en el mundo como se le recibió a Olimpia, y estaba orgulloso de su hijo, ¿verdad? Y cuando fracasa en el 81, con la selección paraguaya, su papá, reitero, muy duro, le dijo, ningún hijo mío me dio tanta vergüenza como vos, le dijo, ¿verdad? Esto es un fracaso, yo no quiero un hijo fracasado, ¿verdad? Qué fuerte. Bueno, sí, muy fuerte. En el 89, Olimpia llega de vuelta a la final en Colombia y pierde otra vez, ¿verdad? Pero después en el 90 se desquita. Se vuelve a eliminar, en ese caso, al Nacional de Colombia, y llega a la final con Barcelona, y su padre ya había fallecido. Entonces él lleva la Copa Libertadores frente al panteón de su papá y le dice: papá, te devuelvo la copa, tu hijo no es un fracasado. Es una cosa así extraordinaria de su vida que él cuenta en el libro, entre esas y otras cosas, como la picardía que tuvo justamente en el partido contra el Barcelona, que como ustedes saben como periodistas, ¿verdad?, siempre hay hinchadas que van a hacer ruido frente al hotel para que el equipo que va a jugar contra el suyo no descanse, ¿verdad? Tiran bombas, tocan bocina, para que los jugadores del equipo adversario no descansen. Y en aquella ocasión, en Ecuador, él se baja, porque había borrachos que me acuerdo frente al hotel, los autos tocaban bocina, tiraban bombas. Se baja al hall del hotel y encuentra a un policía y le dice que él era el coronel Domínguez y que le exigía que se desvíe el tráfico, que pase por la otra calle por atrás del hotel, y pensaron que era en efecto un coronel ecuatoriano, le respetaron y cerraron el tráfico para que por ahí no pasen más los bocinazos, ¿verdad? Vivo. Hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, y son apenas así pequeñas anécdotas. Recuerdo que le dije, y justo recién estaba buscando una grabación, porque yo tengo todo esto grabado, de toda la conversación. Son más de 20 horas de conversación que tuve con él, aparte que él me enviaba mensajes de voz y demás cosas para que yo vaya redactando la historia. Le pregunté una vez, viste que siempre se dijo que él era un dictador, ¿verdad? Que era un tipo muy temperamental, y le dije, la gente dice que si vos hubieras dosificado un poco tu carácter, hubieras llegado más lejos. Se mató de risa y me dijo, más lejos que la Copa del Mundo. Dice, pavada. ¿Y qué le podés decir? Tiene razón, más lejos que el campeonato mundial de clubes. ¿A dónde más puede llegar después de eso, verdad? Y era un tipo muy pícaro, con una capacidad extraordinaria. Yo voy a estar eternamente agradecido en la vida porque él me haya permitido ingresar a su vida, contándome cosas sustanciosas desde su niñez, y que eso conste que lo agarramos en un momento en que él estaba convaleciente, saliendo de una enfermedad que casi lo llevó en 2018 en Buenos Aires. Y después
fue Alejandro Domínguez el que me habló para que yo lo ayude en la tarea de escribir sus memorias, y le estoy tanto agradecido a Alejandro como al propio Osvaldo y a su familia, que fue muy generosa y gentil conmigo en contándome todas las cosas que forman parte del anecdotario tan rico y nutritivo de su vida, ¿verdad? Bueno, qué anécdota y qué privilegio que vos tuviste de compartir muchas horas con él, Hugo. ¿Y sí, qué le movió a él, Hugo, ya que vos hiciste de sus memorias y toda su vida en Olimpia? ¿Por qué él se embarcó con todo, con mucha convicción, para traer la primera Copa Libertadores de América? No te entendí, justo estoy recibiendo varios llamados, ¿verdad? Justo entró en ruido y no te entendí. Entendí la primera Copa Libertadores, pero la pregunta se me perdió. ¿Qué le movió a él para embarcarse con todo por la primera Copa? Las cosas que hizo. ¿Hola? No, te decía, ¿qué le movió? Él quiso colocar a Paraguay en la primera plana del fútbol, cortar a los uruguayos, el reinado de los uruguayos, de los argentinos. Él tenía un amigo que fue dirigente de Guaraní, que era prácticamente como su padrino, una persona, no puedo recordar el nombre, un dirigente muy capo que tuvo el Guaraní, con el que él solía irse de pesca, ¿verdad? Y le llegó a decir en algún momento: el fútbol paraguayo va a salir adelante cuando se gane un torneo internacional. Y esa tarea, Osvaldo, vos la vas a lograr, le dijo. Estaban pescando en Villa Florida cuando le dijo eso. Se me cayó el nombre de la memoria en este momento. Yo estoy tan adolorido por todo. Le dijeron nunca vas a lograr. ¿Cómo? Le dijeron nunca vas a lograr un animal. Vos vas a lograr, al revés. Hola, ¿qué? O sea, le dijeron, vos vas a lograr. Vos vas a lograr, vos tenés que lograr. Y ahí él se impuso la tarea, el fin, el propósito de que el Olimpia llegue a ganar la Copa Libertadores de América. En ese momento su hermano, Humberto Domínguez, estaba muy bien conectado, creo incluso que era presidente de la APF, y él se acercó a su hermano, al que le quería muchísimo, al famoso HDD, y le dijo que le presentara al presidente de la Conmebol en ese momento, ¿verdad? De la Confederación Sudamericana de Fútbol se llamaba, ¿verdad? Bueno, hasta ahora se llama, pero ahora le dicen Conmebol, ¿verdad? Y simplemente para que se presente, yo soy Osvaldo Domínguez, presidente del Olimpia de Paraguay, ¿verdad? Él dice que ese tipo de gestos, el hecho de plantarse ante los grandes, de no amilanarse, hace justamente que la gente se pondere, ¿verdad? Porque no puedes jugar a escondidas, tenés que ser visible. Fíjense que él siempre salía a la cancha, no era un hombre que iba solamente al vestuario, no se lo veía, era un tipo que iba de frente al Olimpia, siempre estaba liderando, ¿verdad? Y yo creo que todo eso, y además su espíritu ganador en sí, es lo que lo llevó a aquel año, en el 78 y 79, a ganar la primera Copa Libertadores de América con un equipo en el que nadie confiaba. Los periodistas de aquella época decían que era un equipo de viejos. Ese equipo de viejos, entre los que estaban, ya recordarán ustedes, de Alicio Solalín, de Luisito Torre, Enrique Villalba, ¿verdad? Ese equipo de viejos ganó 6 campeonatos seguidos. Entonces Hugo Talavera, que ya había anunciado su retiro del fútbol en algún momento, ¿verdad? Ya varias veces se quiso ir. Y no, Osvaldo lo convencía de vuelta para volver. La venida de Hugo Ricardo Talavera al Olimpia también es otra anécdota deliciosa. Ayer tuvo de vuelta a su hermano Humberto Domínguez, porque siempre hubo esa rivalidad de no darse jugadores entre Cerro y Olimpia, ¿verdad? Y él le quería muchísimo, todo el mundo le quería en su equipo a Hugo Talavera, y Hugo Talavera estaba sancionado por el Cerro Porteño, no jugaba. Pero sabía que si él iba a pedir por Talavera no se lo iban a dar, entonces hicieron una ingeniería, una cuestión muy ingeniosa de que supuestamente le contrataba primero Guaraní con Taní Domínguez. Taní Domínguez le lleva a Talavera, ¿verdad? Y practicó un día en Guaraní y después vino a la Olimpia. ¿Para liberarlo?
Vino a la Olimpia para ganar todo. Sí. Porque Talavera ganó todo. Claro. Fue el capitán que levantó la primera Copa Libertadores de América. Fue el capitán, el tipo. Hablen con Carlos Quise, porque Carlos Quise puede decir lo inteligentísimo que era Talavera. Que no solo estaba teniendo lo que ocurría dentro del campo de juego, sino incluso afuera. La gran pelea campal en Bolivia, donde Talavera tuvo un corte de 14 centímetros en la cabeza por un piedrazo que recibió, y que tuvieron, incluso Luis Cubillas dice que sacó un arma de un policía y disparó ahí, hubo hasta disparos ahí, ¿verdad? Eso podía haber terminado en una tragedia, ¿verdad? Y de temprano le dijo a Carlos Quise, salí, le dijo, salí vos porque el público está caliente contigo, y para que se calme esto tenés que salir, y Carlos no quiso salir, ¿verdad? Le pueden preguntar a él, porque el propio Carlos cuenta eso en el libro, ¿verdad? Y, o sea, imagínate la lectura que tenía, incluso de lo que estaba ocurriendo afuera, ¿verdad? Y gracias, Osvaldo, gracias a su calidad de dirigente, a su temperamento, a su intuición, a su entrega, logró también rodearse de gente maravillosa, ¿verdad? Otra cuestión de picardía que me contó a mí Oscar Vicente, que es muy bueno recordar también, ¿verdad? Dice Osvaldo, ganaba un campeonato y le reunía a su directiva a fin de año y ponía la copa. Antes pues tenía que ganar los 2 torneos para ser campeón, ¿verdad? Ponía la copa frente a él en el escritorio, reunía a su directiva y decía, bueno, esta es mi libreta de calificaciones, ya ven ustedes que ganamos a vuelta el campeonato. Y era otro como ese, acá hay que ponerse. Porque Osvaldo conseguía que los demás dirigentes se pongan, es decir, que aporten a la causa, ¿verdad? Y dice, Oscar Vicente cuenta, allá del fondo alguien levantaba la mano y decía, yo voy a poner $100,000. ¿verdad? Entonces dice Oscar Vicente, vos no querés ser menos, porque si no vas a hacer un patán si pones menos de $100,000. Entonces vos levantás la mano y decís, yo pongo 110, y así 120, 150, va poniendo. Y había sido, él de atrás no era nadie, era alguien que Osvaldo llevaba para que haga eso justamente, levante la voz y yo voy a poner 100,000, ¿verdad? Ese 100,000 nunca aparecía, ¿verdad? Es decir, era alguien nomás que iba a alentarle allí para que los demás pongan. Oscar Vicente esto cuenta matándose de risa porque forma parte de la picardía de Osvaldo, ¿verdad? Hasta eso él hacía por el Olimpia. Y me contó su familia, incluso también me ratificó esto, ¿verdad? Que él fácilmente entre 10 millones y 12 millones de dólares él terminó donando al Olimpia. Si se sumaran todas las entregas que él hizo, todo lo que él puso por el club, sería incluso mucho más que eso. Estamos hablando de 10 o 12 millones de dólares en una época que valía mucho más de lo que vale hoy 10 millones de dólares, ¿verdad? Y cuando la gente dice que hay dirigentes que no pusieron nada, Osvaldo es uno de los que más puso. No solamente puso la gloria, también puso la plata. Y en esta tarea, yo como olimpista de corazón, como un, digamos, admirador de la familia Domínguez, quiero decir que la señora Peggy Wilson Smith tiene muchísimo que ver en la historia de Osvaldo, porque le acompañó en todos los viajes, le acompañó en todos lados y le dio a él la potestad de hacer su vida con el Olimpia, al punto de que cuando le pregunto yo a la hermana de Osvaldo, que vive todavía, le pregunté, él tiene dos hermanos que viven todavía, ¿verdad? Entre ellos Reinaldo, ¿verdad? Y a la hermana cuando le pregunto, ¿qué pensaba al verlo a su hermano así, haber ganado todo? Y me dice, yo quiero decir que yo le admiro a mi cuñada, porque sin mi cuñada, Osvaldo posiblemente no hubiera llegado a donde llegó. Y los hijos también te pueden decir eso. Doña Peggy Wilson Smith tiene muchísimo que ver en la gran gloria que fue Osvaldo Domínguez. Hugo, te agradecemos mucho por el tiempo y esto es testimonio de lo que fue la vida como dirigente, la vida como persona de Osvaldo Domínguez Dip. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Mi pésame a toda la familia Domínguez y al gran pueblo olimpista. Marco, ¿cómo estás? Bueno, una manera de decir, ¿verdad? Bueno, la verdad, dolido, acongojado, vaya mis pésames para la familia Domínguez, grandes amigos, mi cariño para Diana, para Raimundo, para Mundi, bueno, para toda la familia Domínguez en general. La verdad, un momento muy triste para todos nosotros los olimpistas
para todos los amantes del fútbol paraguayo, ¿verdad? Una persona que le ha dado tanto al fútbol paraguayo y que le ha dado logros internacionales y ha puesto al Paraguay, al Olimpia primero y al Paraguay en la órbita internacional del fútbol mundial. Marco, ¿cómo se define a Osvaldo Domínguez y cómo se define su legado? Yo creo que es indescriptible, ¿verdad? O sea, lo que él logró, si vos analizás Sudamérica, probablemente vas a encontrar muy pocos personas que puedan igualarlo a nivel dirigencial en clubes enormes, en países mucho más grandes, ¿verdad? En Paraguay evidentemente no hay igual, no hay, y creo que no lo va a haber nunca jamás alguien que iguale las hazañas que Osvaldo logró para el Olimpia. Él le enseñó la gloria al olimpista, Marco. Se respiraba más allá que ella no estaba como presidente, lo que él dejó en el ambiente, ya sea en la villa, ya sea en Para Uno, ese ambiente ganador. Bueno, yo tuve la suerte de poder vivir el proceso, mi proceso dirigencial, charlando mucho con él, conversando, hablábamos realmente mucho con él, ¿no? Una vez por semana teníamos una charla, un café, una llamada. Siempre teníamos esa conversación de ante un partido importante, ante un clásico, ante una definición de campeonato, siempre charlábamos. Y la verdad que él era un tipo que no vislumbraba la derrota, ¿verdad? O sea, él era salir, ganar y traer la copa, ¿verdad? O sea, no había discusión posible, se discutíamos y él pasaba siempre su punto de vista. Siempre fue un tipo que estuvo con su edad y parecía que ya no seguía el fútbol. El tiempo que me tocó ser presidente siguió todos los partidos, siguió todos los campeonatos, estuvo en todas las victorias, estuvo en las derrotas, porque también como dirigente de muchos años y de haber estado al frente, también sabe que el dirigente necesita en las buenas y en las malas también una palabra de aliento, y él siempre estuvo para mí en largas charlas, en momentos donde a lo mejor parecía que las cosas no iban bien, él siempre aparecía con otro mensaje para poder cambiar ese ánimo y salir a pelear al día siguiente, ¿verdad? Entonces, en lo personal, a mí el tiempo que estuve como presidente lo viví mucho, Osvaldo, y soy un agradecido a la vida de haberme dado la posibilidad de trabajar con él, ¿no? Marcos, si bien dijiste que nunca contempló la derrota en las charlas que tenían de consejo, digamos. No sé si te acordás, pero seguramente algún memorioso se ha acordado de una anécdota, que cuando perdía Osvaldo también sabía perder. Y a ver si te acordás, una vez se jugó un clásico, 1996. Uvilla, el técnico de Olimpia, Carlos Quise de Cerro Porteño. Semifinales. Le ganan el partido definitorio Cerro 3-0 al Olimpia. Y te acordarás que en esa época los presidentes podrían acompañar en la banca porque eran otras épocas. Estamos hablando de casi 30 años. Y cerca del final, antes que termine el partido, Osvaldo Domínguez Dip se levanta del banco de Olimpia, va hacia el banco del Norte y le felicita a Carlos Alberto Quise y se retira del Estadio Defensor del Chaco. No, la verdad que Osvaldo siempre fue un deportista de primer nivel. El deportista sabe que la derrota es una variable dentro. Solamente el que juega, es solamente el que participa sabe lo que es perder, ¿verdad? Entonces, él sabía que dentro de la variable está la derrota, pero evidentemente, como ganador que era, él empujaba como un tren a todo lo que estaba a su alrededor, ¿verdad? Entonces, ese carácter, ese carisma que tenía, hacía que las cosas cambien. Si se podía cambiar, hacía que las cosas cambien. Marco, ¿qué es lo que más te marcó de esas charlas, de esos consejos que él te dio cuando eras presidente de la Olimpia? De esa charla semanal que marcaste. Bueno, teníamos charlas de muy agradables, ¿verdad? De dirigencia, de manejo del club, de transmitirnos el hambre de ganar, de no parar, de si se ganaba había que salir y ganar al día siguiente, y que eso no
que eso no tenía que parar en ningún momento, ¿verdad? Yo recuerdo, ganábamos, no recuerdo si era el día o el tricampeonato, y al día siguiente de la victoria me llamó, la primera persona que me llamó fue él y me dijo, mira que tenés que salir a ganar, él se hizo el tri, porque me dijo, mira que tenés que salir a ganar el tetra. Y bueno, la verdad que ese compromiso que él te ponía y esa presión y esa confianza que te daba, ¿verdad? Porque él también te daba una confianza de creer de que se podía lograr, ¿verdad? Porque no es fácil ganar un bicampeonato en el fútbol paraguayo, mucho menos es muy difícil ganar un tri, y ni que decir ganar un tetracampeonato, ¿verdad? Así que la verdad que siempre me va a quedar en el corazón, en la memoria de esos momentos cuando Osvaldo te llamaba, y antes de los clásicos que siempre hablábamos de lo que iba a pasar en el partido. Increíblemente tenían un conocimiento de fútbol muy acabado, porque lo que te decía